Cuéntaselo a otro. Somos la zancadilla que le hizo la sinceridad a la cordura. Con Álvaro Obies y Mario Martín. Cuéntaselo a otro. Cuéntaselo a otro. ¿Cómo te estás viniendo arriba, ¿Qué pasa, con las... Llevo un año ya viniendo arriba con las... Llevamos mucho, muchos años ya de temporadas, una tras de otra. Llevamos muchos años de temporadas, ¿sabes? Unas tras de otras. Parecemos el Corte Inglés ya, ¿sabes? Ya es primavera en Cuéntaselo a otro. Porque realmente va a venir el verano. ¿O Sí, no? Depende de cuando lo sí, oigas, sí, como está siempre aquí. decimos. Está aquí ya a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Ya llegó. Bueno, Obies, ¿qué tal, amigo? Muy bien, amigo. Te he echado muy de bien. menos desde el último programa. Normal, yo también te he echado de menos a ti, Ahí está. amigo mono. Amigo mono. mono. Amigo- ¿Qué mono eres? ¿Alguna vez te he dicho lo mono que eres? Sí. Eres monísimo, ¿eh? Sos monísimo, Sos ¿oíste? mono. Sos monísimo. Sos buenísimo. Sí. Oh. Bueno, no tanto, quiero No decir. tanto. Sos mono, pero Sos te mono, quiero en la pero distancia. en la ¿viste? distancia. Te amo en la distancia. Qué bueno que viniste, pero mejor cuando te fuiste, ¿sabes? Mario Monada, ¿qué tal? Venimos con mucha fuerza otra vez a Cuéntaselo a otro. Y hoy os voy a contar una cosa muy guay, Mario. Vale. Hoy os voy a contar una cosa de la que se ha hablado mucho. Sí. Y muchas veces se ha hablado... o sea, yo creo que todo el mundo de esto que te voy a hablar sabe la verdad absoluta Y la verdad. y la verdad. Vale. ¿Sabes? No la absoluta, sino la verdad que nos han verdad, hecho creer sobre esto, que la gente ya sabe lo que es, ¿no? Pero tú, ¿Qué no, es? necio. ¿Qué Tú es? no, Oh, necio. necio. ¿Sabes? Pues es algo que probablemente sepas lo que ocurría de verdad y también lo que ocurría en la ficción, ¿no? Vale. Hoy te voy a hablar, Mario, de... Dímelo. Todos recordaréis este día como el día en que casi atrapáis al capitán Jack Sparrow. Hoy, monada, hoy, Mario, vamos a hablar de los piratas. La verdad que Disney nunca te contó. Oh, yeah. ¡Pirata! Hoy eres un Los pirata. piratas. Hoy eres un pirata. Quiero ser pirata, no por el oro ni por la plata, sino por el tesoro que tenés entre las... Sí, unas de madera. Y por unas de cierto, madera. Unas de madera. ¡Ostras, los piratas, eh! Los piratas. Está muy guapo, de Gran- verdad, ¿eh? Hay gran cosas tema. muy guays, tío. Pues, tío... Y como no podía ser de otra manera, Dímelo. tengo una intro brutal que os va a encantar. Vámonos. Comencemos adelante. con los piratas. Vámonos. Todo tuyo, Obies. Vamos para allá. Quizá, pensándolo bien, no sea tan épica Bueno, la puta intro. Entonces, fucking intro. voy a cambiar de... ¿Sabes? Vale. O sea, Ponla despacito. Ay, esto. Despacito. Esto es mucho más. Bajito, vale, bien. Vamos a ello. Venga, va. Dice, Hice. todos tenemos una imagen muy clara de lo que es un pirata. Un señor con sombrero enorme, abrigo largo, una botella de ron en una mano, un loro en el hombro, una pata de palo y un puto parche en el ojo. Incluso a veces una brújula que nunca apunta al norte. ¿Sabe Dios por qué? Esa es la de Jack Sparrow. Es un tipo que dice cosas como arrrr. Marineros. Un tipo que entierra cofres en islas paradisíacas, que canta canciones con su tripulación y con la hinchada del rayo. Y, si tiene suerte, un tipo que acaba interpretado por Johnny Depp Ahí está. con un poquito de eyeliner en Hollywood. Oh, yeah. Pero claro, Mario, claro, amigos, esta es la versión bonita. ¿Por qué? Porque la versión real es bastante más desagradable. Bueno, esta es la música que más o menos más... Ponnos a los dos, que te voy a contar, quiero ver tu cara. Esta es la música que más o menos me pega con el pirata real, ¿vale? ¿Tú te oyes algo? Sí, o no lo sé. Bueno, sabe Dios. Vale. Dice, un pirata real no vivía en una postal del Caribe. No, claro que ¿sabes? no. Vivía en un barco lleno de humedad, lleno Sí. de ratas, lleno de pulgas, El lleno de corbuto. vómito, El lleno de corbuto. pólvora, Ahí está. lleno de heridas infectadas, Oh, yeah. lleno de comida podrida y marineros que olían como si hubieran perdido una guerra contra un contenedor orgánico. Güey. Necesitamos vitamina C, nos morimos de escorbuto. Era Es así, terrible, tío, es así. en serio. O sea, era bastante terrible el tema. Tenía que ser bastante hediondo aquello.
Claro, ¿a qué vamos? Los piratas no eran exactamente aventureros románticos, como se pinta en las películas, ¿no? de Hollywood. Eran delincuentes marítimos. Tal cual. Algunos, bastantes, eran asesinos, porque en su vida pirata, pues, por lo que fuera, habían Mataban. asesinado. Claro. Claro. Otros eran desertores. El Ahora te ejército. cuento exacto de dónde. Otros eran antiguos marineros explotados, que ahora te cuento por qué. De la Compañía que un de día las Indias. dijeron, mira, tío, para que me mate el hambre, Me la busco yo. teniendo un capitán legal, ¿sabes? Claro, Prefiero que me mate el hambre de un ilegal. Con un ilegal. Exacto, pero Claro, normal. igual si eso pillo algo, ¿sabes? Entre medias. Señor Smith. Es que es así. ¡Al cocodrilo! ¡Smith, el No, cocodrilo! ese era Smith. Porque no es Smith, es Smith. El cocodrilo. Es verdad. Smith. Y el tema es que aquí está lo interesante de este mundo. Eso es. El mundo pirata fue brutal. Me recuesto, ¿eh? El mundo pirata fue violento. Fue criminal. Sí, Así. gente. Fue criminal, fue violento, fue brutal, fue muy... Pero A piro. también tuvo ese mundo pirata cosas sorprendentemente modernas. Para la época que era, nadie se esperaba esto, pero los piratas tenían contratos, tenían normas escritas, elegían a sus capitanes, repartían el botín, tenían indemnizaciones por accidentes laborales y ya está. Quiero decir, o sea, si perdías un Y una accidente, leche. una pierna en combate, te correspondía una compensación económica. Pero en serio, tenían lo su juro. mafre, tío. Sí, tío. Tenían Tenían su tu propio... su exacto. Fremap. Tenían su... ¿Cómo se llama? Su seguro de... Su seguro de... ¿En serio? De excesos. Pero ¿quién? ¿Sabes? De excesos. De excesos. De excesos. Vamos, que algunos barcos piratas, de verdad, no es broma esto, tenían más derechos laborales que ciertos becarios de hoy en día. ¿sabes? Escucha, Que me lo puedo creer. que vienen con sus 18 años, sus granos y sus... Hola, soy Jorge. He estudiado un máster de logística y vengo a ver qué puedo hacer. Pela pescado, Siéntate Jorge, ahí, pela siéntate pescado. ahí, anda. ¿sabes? Pues tío, soy todo orejas. O sea, cuéntame, ¿qué es todo esto que me ocultas? El tema es que, para que la gente lo entienda, Sí. Oh, hay que ponerse tierno. este capítulo no va de piratas de película. Este capítulo va de piratas reales. Este capítulo va de gente como Barba Negra, Oh, que yeah. entendió, antes que nadie, el poder del marketing personal. Ahí está. Eso Va de es. piratas como Anne Bonny y Mary Read. O Read. O pronunciation. O Mary. Mary Read Mary. o Mary Read. Mary Bueno, Read. depende de dónde... Whatever you want. De tu acento, ¿sabes? Claro. Dos mujeres que se metieron en un mundo de hombres armados hasta los dientes. Pero también va de más gente. Mucha más. Va de una persona que a mí me ha alucinado. Va de Ching Si. ¿Un Chinese o Japanese? Era Ching Si. Estaba Ching Si. Ching No Y y Ching Ching Si. Pues es la de Si. Que resulta que era una prostituta china que acabó mandando sobre una flota de decenas de miles de piratas. Y que básicamente fue la CEO del crimen marítimo durante muchos años. La yakuza del mar. Tal cual. O sea, lo vais a flipar con Dios. Ching Si. Quiero, ¿sí o qué? Pero es que esta historia va más allá, va de tesoros que casi nunca eran cofres llenos de monedas de oro. Eso es. Eran otras cosas que ahora veremos. Ujú. Va de mapas que probablemente jamás existieron como nos los imaginamos hoy en día. Va de loros que en realidad nunca estuvieron ahí. Y va de una gran pregunta. ¿Por qué seguimos fascinados por una gente que, en la práctica, no eran más que atracadores, delincuentes y asesinos con barcos? Yo tengo mi respuesta a esa pregunta. Dínosla, Mario. El mar tiene un algo, tío. Es una libertad. Es lo de embarcarte y pirarte siempre es como un... no tengo responsabilidades. Entonces, esa vida la añora personas como nosotros que estamos aquí con nuestras mierdas de siempre. Y es como, pues yo me iba ahí al mar. Y si hay que atracar, pues se atraca. ¿Qué más da? Entonces, El mal del mar. Eso ¿no? es. El, Es ma- abril, el mal del mar. Cerral. Yo creo que siempre se envidia un poco,
Pero igual que porque hay tantas pelis de gángster y mola tanto las pelis de gángster, porque lo que mola al final es el easy, El ¿sabes? salseo, ¿no? El salseíto, el te robo, el drogas, el no sé qué, no sé cuánto, porque dices, joder, qué cabrón, Es verdad, se están forrando y yo aquí como un gilipollas. Pero Digui, claro, digui, luego digui, métete tú a eso, que no. Sí, claro, es verdad que era un mundo complicado. De hecho, vamos a ello, ¿no? Mi primer punto, después de esta intro estupendísima. Vámonos, hecho por lo que estupendo, sea. amigo. Mi primer punto es una pregunta clave, ¿no? A ver. Que es, ¿qué era realmente un pirata? Adelante. ¿Qué era realmente un pirata? Cuéntanos. What's Bueno, pues lo pirate? primero, no cualquier persona con un sable y un barco era un pirata, ¿sabes? Había varias categorías dentro de lo que es el piratismo piratero, piratal, Y cada uno con su bandera, ¿no? piratúnico. Sí, ahora vamos Vale, con la vale, bandera, que voy. te voy a contar una cosa de la bandera muy chula también. Guay, guay. Tiene mensaje la bandera. Sí, sí. O sea, había varias categorías de pirata. O sea, Vale. incluso para robar en el mar y prenderle fuego a barcos, Había había burocracia. jerarquía ¿sabes? ahí, Había había- jerarquías sí, sí, sí. y burocracias. Y perdonadme porque tengo alergia y por lo tanto voy a sonarme los mocos. Sonate en directo, los mocos, en sonate, directo. No, mira. pues déjame mi pantalla. ¿Ah, sí? para ¿Quieres que te vea todo el Sí, mundo? Sí, sí, mira. Mira, mira. Ya estarían. A ver. Sonados. Son cosas Ya está, que sonados, son ya las está. cosas de las cosas. Bueno, entonces, Que hay jerarquías. hay jerarquías y hay distintos tipos de lo que podemos llamar piratas, ¿vale? Vale. ¿Cuáles pueden ser estos piratas? Perdóname un segundo porque necesito hacer esto. Pues mira, te voy a decir, hay diferencia entre... Hazme tú el pum. Piratas. Corsarios. Bucaneros. Y filibusteros. Ojo, es verdad. Corsario, bucanero, ojo. filibustero y pirata. Pirata, corsario, bucanero y filibustero. ¿Y sabéis qué? Os lo voy a explicar. La patente de corso. Ahí Exacto, está, exacto. La patente de corso de los corsarios. Adelante, adelante. Comencemos pues con el pirata. ¿vale? ¡Pirata! El pirata. Pirata. El pirata. Los piratones. El pirata era el autónomo del crimen naval. Vale. ¿Sabes? O sea, Bien, era, bien, bien. El autónomo del crimen naval. Voy por ¿sabes? mi cuenta, tengo mi empresa. Vale. Exacto. O sea, no tenía permiso de ningún gobierno, ni de nadie, ni de nada. Salvo ¿sabes? por eso. Atacaba barcos, atacaba puertos, atacaba costas enteras Ujú. por cuenta propia, ¿sabes? Vale. Él decidía o ellos decidían, oye, pues venga, vamos para allá. Robaba mercancía, robaba dinero, robaba alimentos, robaba armas, Correcto. robaba esclavos, robaba lo que pillara, Lo que ¿sabes? sea. Lo que fuera. Una alfombra, trápaga. Trápaga la alfombra. Exacto, lo que Dame fuera. la alfombra. ¿sabes? Era ilegal para todo el mundo. O sea, todo el planeta sabía que un pirata era de lo más Pirata. ilegal, ¿sabes? Vale. Era como el dicho de... Te venía uno en aquella época, te venía uno con un disco de Maná y decías tú, ese disco más ilegal que un pirata, ¿sabes? Era el chiste de la época de... ¿sabes? ¡Chistobies! Ahí está. Bueno, eran pues eso, autónomos del mar. O sea, Vale. su oficina era el mar. Era Sí, el un barquito, barco y vale. un mar. Su Excel era un cofre, Vale. ¿sabes? Lleno de, en vez de datos, pues de mierders. Joyitas de y mierdas. cositas. Y probablemente su plan de negocio fuera, si flota, me lo quedo. Me lo fodo. ¿Sabes? Si flota es mío. Si eso flota, agárrame la recompensa. pelotas. ¿sabes? Agárrame la recompensa. Vale, vale. Piratas. Piratas, autónomos del crimen naval. Así lo somos. Vale, lo ¿vale? bautizamos así. Vale, ok. Luego estaban los corsarios. Corsarios, cuéntame. Que como tú bien has dicho, La patente de corso. el corsario era bastante parecido al pirata, por no Ujú. decir muy, muy igual al pirata. Muy igual. ¿vale? Pero Piro. estos tenían un papelito oficial, estos tenían la firma de alguien, ¿no? Eso es. Un rey o un gobierno Sí. les daba una autorización llamada, como bien ha dicho nuestro gran amigo Mario Martín, patente de corso. Oh, yeah. Y esta patente de corso, este papelito que tenían firmado, les daba permiso para atacar a barcos enemigos. Sabéis que estamos hablando de una época en la que, bueno, pues había muchas guerras marítimas por todos lados, o sea, todavía no había coches, pero sí que había barcos, con lo Eso cual es. se atizaban bastante por las tierras en los barcos. Y ahora llegaremos al por qué, de hecho, Vale, se sí. atizaban tanto, ¿no? Eso es. Pero existía esta llamada patente de corso, Eso es. que permitía a un corsario Sí. pues atacar y asaltar y robar a otros barcos, ¿no? Por ejemplo, si España estaba en guerra con Inglaterra, Inglaterra. y un barco autorizado por España pasaba por allí y veía un barco inglés, Inglés.
pues podían atacarlo y quedarse parte del botín. Fíjate. O sea, estaba por escrito, Sí. oye, si tú ves a un inglés, le asaltas, Atracale. me traes un cacho y el resto te lo vas quedando. Ya tú. me lo ya, quedas. ya está, te lo gastas. Bueno, el fin justifica los medios. O Sí, sea, exacto. te doy una patente para que tú puedas hacer Claro, tus mierdas. ¿es piratería? Sí, Sí. pero validado Patente. por el Estado. Aprobado ¿sabes? por Chayanne. Aprobado por Chayanne, exacto. Aprobado por Sí, sí. Chayanne. O sea, Bien, tal Corsario. cual. Corsario un poquito a Corsario. sueldo, pero... Corsario era básicamente, ¿qué te digo yo? Un pirata con Mercenario. LinkedIn, Sí, ¿sabes? bueno, Era sí. un pirata con LinkedIn. Con LinkedIn, rollo, sí. ¿Sabes el LinkedIn? ¿Sabéis el LinkedIn? Me suda la polla a los piratas. Vamos a ver. Hablemos de LinkedIn. ¿Por qué la gente en LinkedIn para poner, pues esta mañana he desayunado un café y estaba un poco triste? No puedo, ponen, tío. La manera de trabajar en equipo es juntar la leche con el colacao. Si el colacao tiene una densidad diferente a tal, Pero según he las hecho mi propio estadísticas de team no sé qué, building bla, con bla, el es café. como, cómeme los huevos. Tío, te has tomado un café, Exacto, cállate. y tienes que subnormal. valer además, Ya puto está. inútil. He hecho el team building conmigo mismo y he decidido que la mañana... Es tío. que gente, Fucking Dios, shit. Bueno, piratas, Vale. corsarios Vale. y... Seguíamos con Em, bucaneros, ¿podía ser? Exacto. Y Buccaneers. ahora vamos con los bucaneros. Vale. Que no son solo Los de... unos bebedores de cerveza empedernidos aficionados del Rayo Vallecano, Muy grandes. que son muy grandes y que te lo pasan muy bien escuchándolo, ¿no? Yo... fan. Exacto. Sí, sí. Yo estuve 2 años ahí yendo abonado al campo El Rayo y ¿Abonado? son brutales, ¿eh? Sí, como el césped que en tengo- verano. El que tengo ¿sabes? aquí colgado, Oh. el abonado. Muy bien. Yo tengo un amigo que tiene la teoría de que si te pilla bebiendo cualquier gilipollez tiene el doble de gracia. Sí, sí. Cuando te sale por la nariz Sí. ya te ríes 3 veces Vale, más, ¿sabes? bucaneros. Los bucaneros. Buccaneers. Resulta que son piratas. Pero bueno, te explico. Los bucaneros surgieron especialmente en la zona del Caribe. Vale. Muchos eran cazadores, eran aventureros, eran desertores de guerras, eran colonos como medio salvajes, ¿sabes? Colonos que habían llegado allí y se habían quedado en una isla y, bueno, pues vivían ahí en la isla de la Española Mira. o la isla de la Tortuga. Isla ¿sabes? Tortuga. Isla Tortuga, Es verdad, exacto. es verdad. Entonces, al principio se dedicaban a vivir por allí, ¿sabes? Cazaban ganado salvaje, vendían carne, cazaban ganado, cocinaban la carne ahumada, La vendían, ahumada, que sí. aguanta mucho más, Mucho y la más. vendían y todo esto, ¿no? De hecho, En Salazón. el nombre viene de bucán, que es una especie de parrilla o ahumadero. Oh, O sea, a esta gente se les llama bucaneros porque ¿Por? normalmente se dedicaban a eso. a la venta de carne sobre Vivían todo. allí en su isla o en su zona de tal, entonces cazaban y vendían la carne que cocinaban, ¿no? Y la ahumaban para que durara mucho más tiempo. Vale. Entonces, pues eran la cocinaban en un bucán, Y entonces eran y por eso bucaneros. eran bucaneros, ¿no? Pero claro, amigo, De vender carne pasaron a... llega el momento en el que estás en una isla, por lo que sea sabes manejar armas porque te dedicas a cazar jabalís, no tienes demasiada supervisión legal de nadie y pasan barcos cargadísimos de mercancía, de oro, de riquezas y de historias, ¿no? De las cosas, de las cosas. Entonces dice alguien, ¿sabes? ¿Y si- no te lo digo, te lo hago. ¿Te Bueno, parece? Hace mucho que no hacemos como eso, tú ¿no? desees, amigo. Hace mucho que no hacemos eso. ¿Te parece? Venga, te parece. Ea, ea. Dale, dale. Vamos a poner... Están súper contentos. Venga. Estamos Se bucaneando, llaman, güey. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo nos llamamos? Yo soy Wilfrid. Wilfrid el bucanero, Wilfrid. ¿vale? Wilfrid. Vale. Pues yo me llamo Paco. Sí, Wilfrid y Paco. Paco, ¿vale? ¿qué haces? Wilfredo, ¿cómo que qué hago? Wilfredo. ¿Cómo que qué hago, Wilfredo? Estoy aquí. ¿Estás bucaneando, Bueno, amigo? pues no has visto el jabalices. Uy, No has visto el jabalíes, claro, que lo caza, que lo he cazado. Escúchame una cosa. Ay, qué pesado con tus cosas. ¿Y si en vez de... Sí, Escucha, tenemos sí, armas, sí. tenemos barco, Espera que estoy mordiendo. tenemos parrilla. ¿Y si en vez de... Pues qué rico el jabalíes. ¿Y si no solo de jabalíes vivimos? No, claro, a ver, pues del sol, coño, y del agua. ¿Y si vienen barcos o vamos para buscar barcos Anda, y en ¿dónde vez de está? jabalíes cazamos jabalíes humanos? ¿Dónde está el barco? Y les quitamos los roles. Los roles. Y las... ¿Tú crees que están en roles? Y el rol, el... Vamos para allá, pero escucha, apaga el bucán, coño, vamos para allá que debe. Hasta luego, apaga el bucán. ¡Apaga el bucán! Y así fue. fue como surgieron los Así fue. bucaneros, amigos. Los Buccaneers. Bueno, oye. Vale.
Ahí, suénate, Obvious. La alergia, perdón. Lo que hay. Tenemos alergia, es lo que hay. Vale, muy bien, tenemos claro, pirata, los corsarios de la patente de corso y bucaneros porque ahumaban carne. Muy bien, Porque en el Caribe. Usaban el bucán en la zona del Caribe. Del ¿sabes? Caribeo. Y Nos faltan los filibusteros. Es que esta es muy de... Eso me lo llevaba mi abuela. Filibustero, ¿a Es que un sí? filibustero. Y yo, ¿eh? Pues te voy a explicar porque me lo he estudiado. Vale. Y no te creas que he entendido muy bien cuál es la diferencia con Vamos los demás, a entenderlo ¿sabes? juntos. Muy bien del todo. Entendámoslo juntos. Dice, los filibusteros Venga. se movían mucho por el Caribe y el Golfo de México Muy también, bien. ¿no? Por esa zona. Eran piratas o aventureros marítimos normalmente dedicados a atacar intereses españoles. Mm. ¿Sabes? Eran como piratas que solo atacaban barcos españoles. Ahora iremos a eso, ¿no? Vale. Pero de hecho vamos a ir poco a poco indagando Poco a en todo esto, poco. ¿no? El caso es que España durante siglos era como... ¿Qué te digo yo? Como... La reina de todo allí. Como ese vecino que tú sabes que hay un chalet, Sí. que hay un vecino que tiene piscina, barbacoa, un garaje, Lo un tiene Audi todo. que el flipas aparcado ahí y que tiene el borde de las ventanas por fuera de oro, ¿sabes? Pesado. Dice, ¿dónde robo? ¿Sabes? ¿En la casa de este o en la de ese? ¿Sabes? Pues vas ahí y roba, ¿no? Pues España en aquella época era ese vecino, ¿sabes? Ostentoso. Que Ese era como... vecino. Por ahí viene el vecino, vamos a robarle. Vamos a ¿sabes? robarle. Este tiene, este Vamos tiene. a darle el palo. Porque el Imperio Español movía enormes cantidades de plata, oro, productos, De todo. mercancías, caña de azúcar, bueno, y otras muchas mierdas valiosas, Sí. valiosas mierdas, amigo. Vale, esas mierdas, amigo. Y las llevaban desde América hacia Europa, ¿sabes? América. Exacto. Yes, América, New York. Vale, sí, evidentemente. Y entonces me estás contando. Bueno, continúa. Que Entonces, donde hay riqueza navegando lentamente en barcos supercargados de madera del año de la polca, ¿A pues quién voy a aparecen robar? cañones y sables y te intento robar. Ahí está. ¿Qué era un filibustero? Pues un pirata que solamente atacaba barcos españoles. Vale, ok. Vale, muy bien. Así- Por eso tu abuela te decía, eres un filibustero. Claro, porque era eso, como- porque sabía que les sabía llamábamos. que Yo atacabas barcos españoles. entiendo que luego es verdad que se diluye un poco esa definición y les metemos a todos como en el mismo saco y tú entiendes por corsario pirata y por pirata filibustero, lo que sea, pero claro. ahí Eso está. pasaba antes de hoy. Claro, pero ya no. Porque a partir de ahora Ya no, amigos. todo el mundo sabe cuál es la diferencia entre un pirata, un corsario, un bucanero bucanero y un filibustero. Gracias, Obies. Iluminaste nuestro camino una vez más. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te, pa- ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? ¿Te ha gustado? Me ¿Qué te parece parece? bien. Mira, esto me está gustando, ¿eh? Pues ya está, hemos terminado. ¡Hala! Vámonos. ¡Que venga. no, amigos! No, vamos a entrar ahora a otro... Bloque. Llamémoslo... No, No. segmento. Segmento. ¿vale? Segmento. Segmento. No, llamémoslo bloque, que me gusta. el bloque. Me da igual. Que he denominado A ver. la edad de oro de la piratería. Oh, yeah. Y este tiene mucha chicha. Mucha chicha. Ya. Pues venga, ya. Y aquí os explico, ¿vale? El porqué de los piratas y todo esto, ¿no? Vale, pues la llamada edad de oro de la piratería Ujú. se sitúa aproximadamente ¿Sabes? entre finales del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. O sea, no son tantos años en realidad, ¿vale? Vale. La época dorada. La época dorada. O sea, de la del piratería, 1600 al 1700. ¿vale? Más ¿no? o menos, sí. O sea, 1600 finales, 1700 principios. Exacto. Sí. Ay, yo no sé Ay. por qué creí que era un poco más después. Bueno, porque estabas desinformado y porque no había venido Álvaro Obies a contarte la verdad. Adelante, amigo. No fue solo un momento, en realidad, sino que fue una época en la que se juntaron varias cosas. ¿Y qué cosas se juntaron? Te preguntarás. ¿Qué cosas se juntaron, Obies? Muy buena pregunta, Mario, te lo voy a decir. Se juntaron rutas comerciales llenas de riqueza y oro y cosas valiosas. Cosas guapas. Se juntaron imperios europeos peleándose por medio planeta, porque estaban descubriendo planetas y entonces pues, los ¿Planetas? ingleses... Sí, Estaban descubriendo sí.
Los ingleses, yo Saturno. Los españoles, coño, pues yo Marte. Los portugueses, pues dame Urano. Que te he entendido, solo que de repente... Y luego llegaban los hindúes y le decían, pues agárramela con la mano. Agárramela con la mano. Tal. Yo Plutón, y tú calla, cabrón. ¿Sabes? Así todo el rato, ¿sabes? Ay, madre. Imperios europeos. Imperios, sí, vale. Peleándose por medio planeta. Normal. Miles de marineros bastante pobres, ahora entraremos a eso, Vale. maltratados. Eso es. Y sin un futuro claro. O sea, ellos eran como, vale, pues estoy en un barco y tal, y vivo como el puto culo, no tengo a mi familia, no tengo a mis amigos, y esto es una mierda. ¿Sabes? Básicamente. Había guerras que dejaban soldados y marineros malheridos, incluso desempleados, porque se les pagaba por ir a la guerra, y luego cuando termina la guerra, ¿qué? Pues ringas. ¿sabes? Claro, pues Ah. había colonias muy lejanas donde la autoridad... No estaba. O sea, como, claro, llegaba muy mal y muy tarde, ¿sabes? Era como, ahora vienes tú, Ahora. ¿sabes? Venía un tío con una boina azul y os roja. Os voy a organizar. Y es como, y pues decía, ya nos hemos "Soy organizado la nosotros. Policía. Sí. Y tú sabes esa típica escena de todo el mundo pegándose ahí y una nube Sí, tipo sí. cómic. Y de repente llega uno, soy la policía, y todos paran y le miran. Y siguen pegándose. Claro. Pues lo mismo. Pues lo mismo era eso. Es que vas a decirnos tú. Y sobre todo había barcos cargados de azúcar, de tabaco, de plata, de telas, Café. de especias Sí. y de esclavos. Porque allí se ya. llevaban muchos esclavos y de Cierto allí es. se traía por lo que fuera también. Sí. Sí. Amigos americanos, Maravillosa os época queremos mucho. para haberla vivido. Os queremos mucho. Ya. Por lo tanto, el Caribe era un escenario perfecto. Hervidero. Y además pasa otra cosa, que es que era un Caribe lleno de enfermedades, lleno de mosquitos, lleno de tormentas, de monzones, de contrabando, Locura. lleno de puertos súper corruptos, lleno de soldados muy mal pagados, gobernadores que estaban puestos allí desde hacía 5 años y que miraban para otro lado y que se la sudaba Pero todo. sí, escúchame, Mientras si yo lo me hace- pueda aquí beneficiar a las indígenas... Si sucede ahora, ¿qué no sucedería antes? Claro, que no exacto. había internet, teléfono, tal, ¿sabes? Sí. Enténdeme. Entonces, bueno, pues Lo- y por toda esa zona pasaban barcos con mercancías muy valiosas, ¿no? Con toda esa mierder Hunter, pues de repente un barco con super mercancías. ¿no? Claro. Era básicamente un paraíso si tu concepto de paraíso incluye oro, malaria y cañonazos, pues era un paraíso. Perfecto, o sea, para ti. que lo flipas, Y ¿sabes? comodoros por ahí. Pero es verdad que como que había mucha riqueza y mucha pudre y pobredumbre, Pobre. todo junto ahí. Pudredumbre y pobredumbre. Y pobredumbre, Vale. ¿sabes? Pobre hombre Pobre- y sí. pudredumbre. Eso es. Entonces, pero uno de los motivos por los que explotó el tema de la piratería fue que la vida del marinero legal, Sí. oye, soy marinero y soy soy legal, legal, pues era una puta mierda. Claro. ¿Sabes? Me lo monto yo por mi cuenta. Exacto. Claro. Sí. No, tiene todo sentido del mundo. Si es que al final, la mayoría de todas estas historias, si anda que no pasa, querido Obvies, mira. Anda que no pasa. Anda que no pasa. Todas estas historias de te cobro en B, lo hacemos de otra manera, todo eso pasa porque lo legal o no funciona bien, o te sajan mucho o lo que sea, y dicen, pues vamos por detrás. Porque hay un Que es una alegal, ¿no? Aparte de lo legal, hay un alegal. Alegal, ¿sabes? claro, eso es. Sí, ilegal. Y a mí me encantan los comodoros. Como en, ¿no sabes lo que es? No, cuéntame. No. Si yo no sé qué es un comodoro. Yo simplemente sé que en Piratas del Caribe está el personaje del Comodoro Norrington. ¿Y ¿Sabes qué qué hacía? Pues es como un capitán de la marina, ¿sabes? Y eran comodoros. Es como pero Doro, pero Comodoro sí. siempre me ha hecho mucha gracia. Lo del Comodoro Norrington. Mira, pues eso no lo sabíamos. ¿Nos Y ya hablarás lo de la sabemos. Compañía de las Indias? Probablemente Vale, es que- estés pidiendo demasiado. Se te olvida otra vez que soy medio mongolo. Eso Soy no muy lo retrasado. estudié. Exacto. Eso no lo estudié. Eso se me ha olvidado. Mejor para otro capítulo que haya estudiado. Y así. Bueno, pues ya te cuento yo después. Venga, Claro, vámonos. luego me cuentas. Vámonos. Un marinero lo pasaba muy mal. Vale. ¿Te explico por qué? ¿Por qué? Mira, un marinero de aquella época, legal, ¿eh? Hablamos de un legal mariner. Legal ¿sabes? Mariner de mierder, Sí. venga.
Jornadas brutales. Sí. Brutales de meses, te digo, ¿eh? Jornadas de... No ver a tu de- familia, a de- tus de- hijos. De 20 horas al día, porque el día que hay mala mar, pues te toca estar ahí con la tal, ¿no? Achicando Comida agua. infame, hecha una mierda. Ahora hablaremos de la comida que tenían, ¿no? Calla. Castigos físicos, si la liabas, ¡zas! Castigo Latigazos. físico. Sueldos miserables. O sea, ser marinero era como, tío, prefiero ser, pues yo qué sé, recoge cacas de perros Ya, que marinero. Cualquier ¿sabes? cosa, menos eso. Capitanes legales súper abusivos. Claro. Ahora entraremos también en detalle a esto. Y sobre todo un riesgo constante de morir y cero capacidad de decisión. Si eras Sí. marinero legal, olvídate, no puedes decir. Obedece y punto. Oye, perdona que... Sí, a tomar por saco. Por la quilla. Te tiramos por la ¿Sabes? quilla. Tal cual. Vale. No vale. tenían nada de nada. O sea, Claro. los marineros eran de lo peorcito que se Pobre podía gente, ser, ¿no? tío. Pobre gente. Claro, así que cuando un barco pirata capturaba a un barco mercante, ¿sabes? Lleno de marineros, pues muchas veces algunos de ellos Decían, me voy con vosotros. que os follen, culete, que yo me voy con esta gente molona que, ¿sabes? Que tiene un loro. Y que, sí, luego no exacto. tiene- que luego no tenía Y el se loro. apuntaban a la fiesta. Ahora iremos con lo del oro porque Vale, vale. es Me interesa mucho. interesante también. pero Tú normal. imagínate, Yo encantado de la vida, me voy con esta gente. estás en O sea, un barco legal, ya está los ¿sabes? huevos. Y te pagan como el orto. Te pegan como el orto. Prefiero que me pegue gente guay. O sea, Comes galletas llenas de gusanos, que ahora iremos a eso, ¿sabes? Pero es que Proteína. esa se llama la galleta del pirata. Y ahora te contaré. Ahora os contaré porque comían galletas llenas de gusanos de verdad. es proteína, ¿eh? Y encima no tenías ni voz ni voto, para nada, ¿sabes? Oye, puede. Cállate, claro. Ya está. Y entonces llega un pirata y te dice... "Tst, socio, Mario, Dímelo. te dice, Mario, bueno, Dime. Mario, Mario, dice, con nosotros vas a robar, vas a votar Bien. a tu propio capitán, Bien. cobrarás parte del botín, Bien. e incluso si pierdes un brazo que sepas que hay indemnización para ti. Vamos. ¿Quieres unirte? Sí, joder. ¡A por todas! Pero ¿cómo no me voy a unir? ¿Dónde firmo? ¿Dónde hay que firmar? ¿Sabes? Sí, era así. o Vaya sea, tela, tío. Si eras marinero, eras un mierda, si eras pirata, tenías esos beneficios. A ver, ¿sabes? yo entiendo que por como me cuentas la idiosincrasia del momento y del Caribe en concreto, claro, ser marinero era como o sea, el 90% de la gente era marinera. Entonces, por eso yo creo que era un curro de mierda que estaba pagado asquerosamente mal. Bueno, porque- no sé, también debía haber herreros. Sí, habría. Pero que- ya, que- ¿no? Eran marineros que y como- herreros. Que yo todos, creo que y ya. en esa época era hay que transportar cosas. ¿Cómo? En barco, hay que llevar cosas. ¿De dónde? ¿Para aquí, In para allá? the boat. The boat. In the sheet. I'm No, on a the boat. sheet no. You Sí, motherfucker. pues efectivamente, así era más o menos. Vale. ¿sabes? Ok. De hecho, In fact. había que transportar cosas, me hago marinero y me subo a un barco, ¿vale? Punto. Bueno, pues siguiente punto. Oh, yeah. ¿Cómo era vivir en un barco pirata? Oh, esto quiero saberlo, Obies. Ilumina nuestro camino. La pura verdad de cómo era vivir en un barco pirata. Cuenta. Dice, la vida pirata, la vida mejor. Y una polla como un. Repite, una repite. olla. La vida pirata, la vida mejor. La vida pirata, la vida mejor. Sin estudiar, Sin estudiar. sin trabajar, Sin trabajar. pero con la botella de ron. Pero con la botella de ron. Y un cojón, Y un cojón. ¿sabes? La vida pirata era una puta mierda. La vida pirata era durísima. La vida pirata, la vida mejor. Sin estudiar, sin trabajar, pero con la botella de ron. Una Y un leche, cojón. y pa' un ti, huevo pa' ¿sabes? ti. Es que la gente se olvida de esa parte Y un cojón pa' de ti. la canción. Le ha buscado y tiene copyright. Y, es Y un de- cojón pa' ti. De 1700. Cojón de mico. Y un cojón de mico para ti, ¿sabes? Vale. Los Cuéntanos. barcos Sí. eran pequeños, muy pequeños, Eran eran pequeños. incómodos y estaban llenos de gente, estaban petados de gente. O sea, los marineros, los piratas no iban 12 como en las pelis. No, a lo mejor iban 40 en un barco, Que sí, que ¿sabes? sí. Estaban hacinados ahí. No había camarotes elegantes como se ve en las pelis. El Capitán Garfio en su super camarote, con Nada, su nada. mesa, Mierdas. con su... ¿cómo es? Astrolabio. El ¿sabes? astrolabio. Astrolabio y su mierda. No. Nada. No había duchas. No había intimidad. O sea, Claro. repetimos, no había camarotes, con lo cual sí, no había sí. intimidad. Era como un albergue. Tal cual. Claro. No se podía... socio, ábreme la ventana que huele raro. No hay ventana. No hay ventana, ¿sabes, coño? amigo? No hay ventana. Estaba rodeado de hombres sudados, de animales que se llevaban para comer de vez en cuando vivos para que aguantaran más, Una cabra. de comida estropeada, de barriles de ron, de cerveza y de mierdas que haríamos por ello, de armas, de pólvora y de muchas ratas porque era un ambiente perfecto para las ratas, incluso de agua
Estancada. que se llevaban para beber, pero que acababa estancada durante meses y que cada día sabía más a muerte. Dios. Imagínate bebiendo todos de ahí. Es lo que hay. O sea, era como ver la muerte constantemente. Joder, colega. Rodearte, ¿sabes? Joder. ¿Y qué comían los piratas? A ver, la galleta con gusanos. Ahí vamos. Vámonos. Su dieta podía incluir lo que se conoce como galleta naval. Vale. Luego iremos a eso, ¿no? O galleta pirata también. Vale. Que estaba dura como un adoquín. Un ¿sabes? adoquín. Un adoquín, como una baldosa, ¿viste? como un vaso. Sí, vamos. Un vaso. Bueno. Carne salada. previamente, Ensalazón. que aguantaba mucho más. Carne Pescado seco también, También. porque lo habían secado, lo habían colgado ahí y pescado seco. Tal Legumbres, Sí. queso duro y ahora veremos que a lo mejor con sorpresa dentro, Mocito ¿sabes? y Hay un gusanos. queso muy guapo de tal. El casumarzu, ¿te acuerdas de ese que tenía la larva de Sí, la mosca que te exacto, conté? exacto. Ese viene con larva mosca incluida, es verdad. Sigue. Y lo peor era lo que hemos dicho antes, el agua, que se iba pudriendo poco a poco durante los meses que estaban allí. Claro, es que ahora que lo pienso es eso. Tenías que llevar toneles o barriles de agua y eso al final... Claro, vete tú, o sea, no es me voy a Jerez de la Frontera en coche. No, Desde Madrid, es meses. que me voy a, ¿sabe Dios dónde? A la India o a América en un barco de mierda con otros 45 tíos, ¿sabes? De hecho, voy a ello y todo me viene por un juego de mesa, pero me refiero Oh. que muchas veces era mucho más salubre beberte alcohol, o sea, una bebida alcohólica que agua. Seguramente. Y por eso, o sea, hay un juego que se llama Brass, que tú lo has jugado conmigo, de hecho, que tiene un recurso que es la cerveza, y te pone como curiosidad abajo que te decía que en esa época es un juego de la Revolución Industrial y te habla de que había tan poca agua salubre y potable que se bebía cerveza a cholón porque era mucho más sano, por así decirlo, y tal. Te lo voy a dar. porque Vale, lo has dámelo. clavado. Mira. Dámelo, Esos dámelo. son los puntos que he leído yo y Sí, mira sí, el que sí, faltaba, que está en el punto de la Porque el siguiente. agua Léelo, aguanta mejor léelo. cerveza o ron porque el alcohol aguantaba mejor que el agua. Ole, Correcto. tus narices. Perdón, Tío, joder. más. Que No, te lo he claro que reventado. sí. No, al revés, coño. Perdón, Me encanta. perdón. ¿Por qué? Porque el Brass, que es un juegazo, nos enseña cosas. No, todo el juego de mesa te enseña cosas. Jugar enseña, amigos. Pero es cierto que un ron te aguanta más que un agua. O sea, un ron lo puedes tener un mes ahí y que no pasa nada. Pero es muy curioso esto, porque Ya. por eso llevaban ron y Eso cerveza. es, No eso solo por es. emborracharse, sino porque era, según ellos creían, su mejor manera de hidratarse, aunque en realidad les deshidrataba Ya. y luego, debido a esa deshidratación, Sí. pues cogían muchas más enfermedades más fácil y bla, 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 bla. Eso es historias, verdad. ¿no? Y tal y cual. Eso es verdad. Pero aguantaba más y mejor, Mm. ¿sabes? Claro, era eso o nada, porque agua salada no se podía beber y agua estancada tampoco, con lo cual... ¿Por qué no queda ron? Claro, es que ¿Dónde eso es- está mi ron? Perfecto, obvious. Bueno, la galleta naval. Eso quiero La yo saber. galleta naval era muy famosa porque estaba llena de insectos. Ah, te voy a Sí. poner tu cámara para que me lo cuentes. Ea, os lo cuento. La galleta naval estaba llenísima de insectos y utilizaban una técnica que era golpearla contra la mesa para que los bichos, con el impacto y la rotura, salieran. Entonces, los insectos que vivían dentro de esas galletas que se criaban ahí, mosquitos y mierdas de insectos y larvas, pues con el golpe salían. Entonces, le daban un golpe, la rompían, salían los bichitos y después, para adentro. What ¿Sabes? the fuck? ¿Qué tenía aquella manera de comer galletas? Una movida que no sé más de esto, pero que se llama escorbuto. Ah, ¿sabes? bueno, el escorbuto. Escorbuto. Y que era una amenaza bastante real en el mundo piratil. Por lo ¿sabes? visto, creo que lo de los escorbutos se solucionaba con vitamina C. Y el rollo Efectivamente. era la falta de vitamina C Exactamente. lo que les provocaba El el escorbuto era precisamente falta de vitamina C Sí. y eso provocaba encías inflamadas, Eso. dientes que se caían, Oh. debilidad, heridas que nunca terminaban de cerrar, etcétera. Uf, chaval, chúpate un limón, tío. Claro, es que ya empezamos a entender dónde estamos viviendo. No, en ¿sabes? la puta Ya, mierda. ¿Viste? Ya no mola tanto el piratita, ¿viste? Sí, yo siempre lo... Incluso... Perdón. Incluso... Me ha gustado cómo has empezado diciendo de lo que Disney no te quiso contar, no sé qué, cómo lo hemos idealizado y tal y cual, pero aún idealizándolo, Piratas del Caribe, por ejemplo, pelis muy famosas que todo el mundo ha visto o le suena,
tú lo ves y te dan asquete. Los piratas, dices, están sucios. Pero hay Ahí que Piratas del no Caribe- huele bien ahí, Sí. fijo. Y es Disney. O sea, imagínate la realidad. O sea, es Sí. que es así. Sí, sí, sí. Que sí, ya, sí, sí. ya hasta Disney te lo pinta oloroso. Es verdad, ¿sabes? es verdad, es verdad, es verdad. Pero, y los dientes, tío, el tal, todo. Es que Los son dientes, tío, asquerosos. es que no es que no sonrieran, porque mira qué Es que duro no soy. No, tenían. es que no tenían dientes para sonreír, ¿sabes? Que hacían... Estoy sonriendo. Y tú, una polla, que sí, que no. Que sí, ¿sabes? No Que te tenían engañes. dientes, ¿sabes? Madre mía. Vamos a ese punto. Continuemos. Exactamente. ¿Cómo era la higiene de un pirata? Adelante, ¿Vale? Obies. Día tras día, momento tras momento. Se lavaba los dientes por la mañana, se tiraba una ducha. No, cuéntanoslo, Obies. Profident, patrocínanos. ¿Sabes? Bueno, pues ¿cómo era la higiene de un pirata? no había. Te lo resumo. Inexistente. Ya está. Siguiente punto. ¿Cómo se curaban los piratas? Ahí. No, es broma. O sea, no es broma, Sí. pero es verdad. Es decir, la higiene de un pirata era No había. prácticamente inexistente, ¿vale? Ducharse no era una rutina. Se duchaban cuando llegaban a tierra. Claro. Y ducharse significa, pues, Lavarte un poco con agua. Lavaban con agua dulce, intentaban para que, Para que no ¿sabes? te raspara. La ropa no la lavaban, muy complicado, ¿sabes? El barco básicamente olía a mega humanidad mega concentrada, Ya ¿sabes? ves. Como nuestro estudio cuando terminamos de grabar. Eso ¿sabes? es. Pues igual, Pero imagínate ¿sabes? meses. Después de que hayamos comido cocido tú y lentejas yo, ¿sabes? Pues igual. ¿sabes? Ya, tú imagínate, tío. Vaya tela. De hecho, imagínate, o sea, imaginaros de verdad, imaginarse de verdad. Es que es complicado, ¿eh? O sea, uff. Tú sabes cuando entras a un... Es que voy a poner esto otra vez. Pónmelo. Tú sabes cuando entras a un vestuario Sí. después de un lo que sea, Sí. ¿sabes? Que huele a o cuando vestuario. abres una clase de adolescentes Que llevan huele a ahí cervatillo, 6 tío. horas, pues eso multiplicado por 100, ¿sabes? De hecho, así lo ponía literalmente. Mira, ponía... si hoy entras en un vestuario de gimnasio después de un partido de fútbol y dices esto huele mal, imagínate eso multiplicado por 100. Es que- Pero, Mm. además, perdón y término, que se metía en la madera húmeda, Claro, ¿sabes? se impregnaba el olor en todo el barco. Porque era madera y húmeda encima, ¿sabes? Que no... Lo único que podría decir a su favor es que es verdad que yo creo que te acabas acostumbrando al olor y ya no te huele igual que si llegas de nuevas, pero aún así... Eso Por- puede ser. Porque entiendo que, bueno, aunque date cuenta que ellos salían a cubierta, respiraban aire puro y de repente es como, me voy a dormir. La, 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 Me la, la, cago la. en joder, es mí. Yo creo que hasta la cubierta debía oler mal. Ya, debía oler mal Es verdad. todo. ¿Por qué? Porque además, ahí abajo había piojos, había pulgas y había ratas, tío, que a mí eso me flipa, Ya, ¿sabes? las ratas, Porque tío. voy a poner un poco más contexto. Vámonos. Me flipa eso, tío, porque... No es que en los barcos piratas había ratas, pero ¿cuántas ratas puede haber si hemos hablado de que los barcos eran pequeños? Ya, pero se Coño, esconden por cazalas, todos tíralas lados. por la borda y ya está, ¿sabes? ¿Las intentaban cazar? ¿Tú crees? No he entrado mucho a las ratas. Bueno, pero yo sí que te puedo decir que es verdad que ratas que han viajado de países a países de tal, han Ratas que han viajado. transmitido enfermedades, porque precisamente por eso, porque venían de países infectados de no sé qué y tal, y como al final tú dices, no vamos ninguno infectado ya, y las ratas, o sea, en Tal fin, cual. la peste, todas esas mierdas, tío, si es que... Tal cual. O sea, al final, quiero decir, la vida pirata no era la vida mejor. No. Era La vida peor. era abrazar al tétanos con vistas al mar, ¿sabes? Era como tétanos, Abrazar al ¿sabes? tétanos. Te enganchabas, Oh. tétanos. Oh, amigo, ¿Estás tétanos. viendo aquella isla? Algún día será Algún día nuestra. será nuestra. Y tétanos con un cuchillo por detrás haciendo... Sí, chanananananana. Exacto, sí. Qué locura, tío. Bueno, los qué piratas. insalubridad. Vivían muy mal, no se duchaban, tenían mucha insalubridad, pero Me lo imaginaba. ¿se curaban o no se curaban? ¿Tú qué crees? Hombre, digo yo que se curarían, ¿no? O sea, claro. Yo creo que había cosas que cortaban piernas por ahí, con sierras y tal y cual. Eso lo he visto yo en algún libro. Terrible, ¿eh? No, y muerde esto, sí, muerde esto. Me cago- Muérdeme tú esta, Muérdeme no te tú esta, jodes, pelotudo. ¿viste? Vale, ¿cómo Pues se efectivamente, vas bien por ahí. Vale. Efectivamente, los piratas al final navegaban mucho, pero Claro. su misión principal era combatir. curaban? Sí. Con lo cual, en combates había cortes, había disparos, había quemaduras, había astillas de madera que salían volando con los cañonazos de tal. Había amputaciones. Y había sobre todo una cosa que era muy jodida para ellos, que eran las heridas infectadas. Uf. Que eso, cuidado, porque duele mucho, tal, no tenían antibiótico, con lo cual a ver cómo curas eso, ¿no?
Entonces, a ver, en aquel momento la medicina era lo que era. Sí, que era, no había nada. frótate con esta madera Aceite de ricino. y mira a ver si... Pero ¿sabes? fíjate una cosa que te diga yo. Será un bulo, pero si tú tienes una herida ahí abierta y quizá con agua de mar no se te cura, no se te desinfecta, porque estaban rodeados de agua de mar. Amigo, O a nadie se le ocurrió. cuéntaselo a otro. Cuéntaselo a otro. Digo, pregúntaselo a otro. Claro, entiéndeme, la sal, yo creo que la sal te debería desinfectar quizá, o no, todo lo contrario, te infecta más. ¿Sabes cuál era el problema? Ya, Efectivamente, las infecciones. claro. La sal, yo creo, debe ser que no desinfectaba porque te puede matar los virus o lo que sea, pero las bacterias ya de cuando se quedan ahí ya, ¿sabes? De antibióticos. Sí. Y si no había, que no había. Que no había. ¿Qué ocurría? Que la única manera de que no palmes, si tienes una herida muy fuerte en un gemelo, por Pues ejemplo, adiós, gemelo. pues por la rodilla, Claro. ¿sabes? Por la rodilla y a correr. Entonces, amputaban muchos miembros. Sí. ¿Qué pasaba si tenían que amputar una pierna? Porque lógicamente no había anestesia No. moderna. Bueno, ni moderna ni antigua, ¿sabes? Ron. Había alcohol, Claro. efectivamente. Había alcohol, había fuerza bruta, Sí, sí. y con fuerza bruta no solo se refieren sino a 2 o 3 tíos brutos. Sujetando a otro. Claro, que te emborrachan a fuego, rollo hasta que estés casi etílico, Es que casi escúchame. etílico, Sí, 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 sí. y luego te sujetan entre 2, otro te engancha la pierna y otros 2, Te o resierran. sea, otros 2 te enganchan la pierna y uno raca, Pero es que hay raca que con la llegar al sierra. hueso, ¿eh? No, hay Y que partir pasar el hueso. O sea, sí, Con unos chupitos, que sí. ¿sabes? Es que tú todos que habremos cortado pollo y te has encontrado hueso y cuesta, tú imagínate a serrucho y un fémur humano. O sea, Entero, ¿eh? yes, es que yo solo pienso y tiene que ser como de a tomar por culo. En resumen, amigo, Oh, Dios. una preciosa pata de palo era el resultado real de una tarde aterradora. Es una tarde aterradora. Pero que además tú dices, bueno, si me lo está haciendo gente que sabe, pero te lo estaba haciendo tu compañero, te cerraba Claro, por donde Paco, Paco, y luego, pero luego, vale, te habían curado una herida, pero te habían hecho otra y había que cerrar esa herida, ¿sabes? Que lo mismo acababan cortando hasta el cuello. Ciérrala tú. Ciérrala tú, Hostia, o sea. se nos ha infectado ahora el muñón. Se nos ha infectado el muñón, corta más arriba. Más ¿sabes? arriba. Y Claro. ahora el otro muñón. Hasta y ahora el cuello. Hasta el cuello. Y el Y tío. Chicos". joder, tú, que ya para ya, ¿sabes? Uf, qué mal rollo, Obies, qué mal Sí, rollo. Pero es la vida real de los piratas, La ¿sabes? vida Por eso pirata, no, tío. no es lo que solíamos pensar, es esta historia. Desde luego ¿sabes? que no, desde luego que no. Entonces, ¿cuál era el día a día de un pirata? ¿Cuál era el trabajo diario de un pirata? Vale, cuenta. Porque no todo era atracar barcos, Ujú. ¿sabes? La mayoría del tiempo consistía en navegar. Pero claro, navegar por el mar, navegar por la mar, Mejor. el cielo está muy azul. Pues eso, pues navegar incluía reparar mierdas todo el rato, incluía vigilar todo el rato. Ch, que viene por ahí Wilfredo con sus colegas. El vigía. Exacto. Requería limpiar, porque dentro de toda esa mierdadumbre, pues oye, vamos a intentar que sea menos mierdadumbre, ¿no? Ahí está, limpiando. Requería achicar agua constantemente. Eso es. Porque los barcos no eran como los de hoy en día, ¿viste? Los barcos eran, tenían agujeros por todos los lados, ¿viste? Por lo que sea. Y de Requería, exacto, mantener las velas. Que las Eso velas es. no solo hay que mantenerlas abiertas, no, hay que de repente Parchearlas. se rompen y tal, hay que coserlas, parchearlas, tal cual, revisar las cuerdas, porque los cortajes también llevaban 4 años ahí ya y se estropeaban, y Había hay que que- cambia esta cuerda, tal, había que arreglar daños, oye, tenías una batalla, te habían metido 7 cañonazos en proa, popa, babor, y Oye, hay que poner arregla tú hay que poner el- tablas en medio Claro. de las cosas para reparar. No solo eso, evitar tormentas. Claro. ¡Capitán! ¡Una tormenta, por ¡Tormenta, allá! pavor! ¡Pavor! Pavor, Una adelante. tormenta pavorosa. Pavorosa. ¿sabes? Pues evítala tú, ¿sabes? Claro. Porque pues yo quiero ir para allá, pero está ahí, pues ¿dónde voy? Para allá. Y para allá no quiero ir, ¿sabes? Y el viento va en contra. Entonces, Ya, es que acojona, una buena tormenta ahí. Y sobre todo, una cosa que pasaba por lo visto bastante a menudo
y con la que tenían que luchar constantemente A ver. era no matarse entre ellos por puro aburrimiento. Claro, tío. Es que tú imagínate con los colegas que acabas hasta la polla y no te puedes ir. Dice, me voy a mi casa, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no me voy a ¿Dónde mi vas? casa, que ¿Dónde vas? vivimos juntos aquí, juntos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, me tienes hasta los huevos y tienes que vivir con él otro mes más. Claro. Hostia, macho, es que... Y pa' como matarse. sale a dar una vuelta, y dice, pues sí. Te mato. ¿Sabes? Deja de darme ánimos. Y los demás, Claro, sal tú, inútil. Y ¿sabes? gilipollas. Mongolo. Hostia, macho, es que sí, ¿eh? Bueno, Tú imagínate que te caera mal tu... Porque además tripulaciones cambiaban a veces. Bueno, en fin. el continúa. tema es que yo creo que se caían muy bien hasta que de que no. repente un día era como, Dios, pues hoy ya me he despertado mal, ¿sabes? Hoy tengo tifus, tengo sarna. No me toques los huevos. Tengo escorbuto. Claro, escorbuto. Claro, ¿sabes? Y claro. ACDC. ¿Quieres conocer a mi abogado hoy? ¿Quieres conocer a mi abogado? Pues tener aquí colgado. Por eso los piratas podían ser criminales, Ja. pero no eran idiotas. Ahí está. Entonces, como tenían todas esas mierdas que gestionar día a día, pues al final necesitaban una disciplina, necesitaban una organización Normal. y necesitaban normas. Eso es. ¿Vale? Y ahí aparece una de las cosas más curiosas de esta época dorada de los piratas, Tell me, Obi. que no es otra que el código pirata. Ahí está, muy bien. El código pirata firmado por los hermanos Lee y Thompson. O sea, Es la primera democracia flotante del mundo, ¿sabes? pero bien, tío. O sea, adelante. Olía a ron el código Me pirata. suda el ron. pero ¿Has, dale. has leído mi código, amigo Paco? Yo te leo lo que tú quieras. En muchos barcos piratas Vámonos. había códigos o artículos escritos. Oh, yeah. No era pura anarquía, ¿sabes? Cada uno hace lo que le da la gana. No. No. Había normas. Incluso antes de zarpar o antes de unirse a la tripulación, los piratas tenían que leer todas las reglas de ese barco y aceptarlas. Y si no, no te subes. Y algunas de ellas eran muy interesantes. A ver. La primera de ellas, elegías al capitán. Bien. Pero no solo elegías al capitán, ¿vale? Vamos a ello. Muchos capitanes piratas eran elegidos por la tripulación, al contrario que en los barcos mercantes, que el capitán venía impuesto, este es tu capitán y te aguantas, ¿no? Y te jodes. Y además, y esto es lo bueno, los capitanes piratas podían ser destituidos. Motín. Esto es brutal si lo comparamos con la marina oficial de aquella época, ¿no? Que, como os decía, el capitán era una autoridad absoluta del barco y el marinero era básicamente, Esclavo. pues yo qué sé, sí, carne con una gorra y rayitas, ¿sabes? Ya está, no valía para nada, ¿no? Sin embargo, en un barco pirata, tú habías elegido un capitán, ¿vale? Pero si resulta que era cobarde o era abusivo Timorato. o era un inútil, sabes que nunca se mindundi, No pues nos estás llevando bien. le podías quitar. Claro. Hacías el Elecciones. famoso motín, que en realidad no era prenderle fuego al barco, Sí, sino, no. oye, tú, Decir, socio, escucha. Me propongo yo a mí mismo. Claro, va usted a la mierda y vamos a elegir Va a otro. usted. Va usted a la mierda y a Bueno, otro, oye, ¿sabes? bien. Sí, bien, sí. bien. Era como... Pues yo que sé, como una junta de vecinos. Que sí, ¿sabes? claro. Pero decir, con... Vamos a destituir a este Una hombre junta que- de vecinos borrachos con pistolas, ¿sabes? Pero oye, dentro de lo que cabe, bien. O Sí, sea, hasta sí, ahí sí, bien. Ya está. Correcto. La norma molaba mucho más que los otros, ¿no? Sí, Porque los sí, otros sí, no sí. tenían. Claro, norma. claro. Segunda norma. Vale. Reparto del botín. Ah, Los botines se repartían según proporciones previamente establecidas. Vale. El capitán y algunos cargos recibían un poquito más, vale. pero no todo. La tripulación tenía siempre derecho a su parte, que estaba establecida en las normas de ese Ecuánime. barco, Ahí, ¿sabes? ¿no? De todos. No sé. Sí, pero bueno. Pregunta tú, yo no sé. Sí, me entiendo Yo no sé. que el grumetillo no se llevaría lo mismo que un marinero raso, o sea, un pirata raso. Pero, No sé, pero no sé. o sí o no. No Va. no sé. En este barco regimos Y por ya la está. ley de mis O sea, cojones, ya pues ya está. Sí. Bien, bien, bien. Pero esto era súper atractivo para los marineros más pobres que Lo se que- dedicaban a la marina mercante Lo que hemos habitual. hablado, claro. Que decían, una polla con cebolla, si yo puedo ir ahí voy a ganar algo, ¿sabes? Algo gano. Algo ¿sabes? gano, de la otra manera, ¿no? Me voy a ganar a repartir. Sí. Pero lo que más les llamaba la atención eran las indemnizaciones, que hemos hablado antes de ello, ¿no? Y aquí viene una de las partes más llamativas del código pirata, ¿no? Vámonos. Algunos códigos piratas
establecían compensaciones por heridas, Oh. ¿sabes? Pero que estaban escritas, Sí, escritas, ¿sabes? Te decían, tantas estaba heridas. escrito. Oye, tú cuando ibas, ¿quieres ser pirata? Sí, léete esto, puto inútil, ¿sabes? Y te lo leías y ponía, si pierdes un brazo, 16 doblones. Muy ¿Sabes? Me bien. invento los doblones. Pues Sí, digo sí. que ningún pirata venga ahora y me diga eran 32 Eran doblones. 32, ¿sabes? o ande Agárramelos- vas 16 por una pierna. Claro. Si a mí me dieron 5 y iba que chutaba. Sí. 16 doblones un brazo. Vale. Pero es que te decían, una pierna, 32 doblones. Vale. Un ojo, 46 doblones. Bueno. Quedar inválido, 180 80 doblones, doblones. ¿sabes? Ojo, ¿Por qué doblones? Pues yo qué sé, pues porque me me acaricias toca los- los claro. eso es. Bueno, es decir, tenían una especie... Acaricias. No tocas, sino acaricias. Que además me encantaría ese capitán Me estoy diciendo el otro. imaginando. Capitán, ¿y por qué doblones? Y el otro, pues porque me acariciáis los cojones. Claro que sí, tío. Ese sería mi barco. Dios, me he imaginado a dos piratas ahí Sí, hablando de- y uno haciéndole... Yo si tuviera un barco, por norma, habría que contar una de esas al día. De, oye, rápido, que hay una pelea, se van a pelear. ¿Quién? Mi polla y tu paladar. ¡Ay! Todos ahí. Tendría que haber una por norma. Y si no la cuentas, te descontaba un doblón. Exacto. Ahí está. Oye, pues sería muy buena, ¿eh? Me encantaría ir a tu barco, ¿sabes? Yo iría estudiado a tu barco para... Estudiado. Sí, sí, para no perder doblones. Y no ¿sabes? se vale repetir. De hecho, el que alburea al otro, el que le hace tal, Claro, gana el doblón. gana el ¿sabes? doblón, Yo te claro, lo pierdo, es- pero tú lo ganas. Hombre, escúchame. Hay un juego muy mítico que se llama Monkey Island. Sí, que, mitiquísimo. que precisamente hay un Sí, momento es en el que verdad. tienes que hacer una lucha de Exacto, insultos. es verdad. Porque es muy pirata eso. Es verdad, es Tú verdad. peleas Bueno, esto como una vaca. Ya Es hemos hablado buenísimo. de esto, ¿no? Sí, En sí, sí. el sí, capítulo de los insultos. Bueno, ¿o de el, qué era? el Monkey Island tendrá su capítulo aparte. Lo tendrá. Continuemos. Bueno, pues el tema es que básicamente los piratas tenían una especie de seguro laboral, ¿sabes? De Está seguro de de vida. puta madre. Lo que hablabas tú de antes del Mafre, Del Mafre, del turno, de los ¿sabes? piratas. De la mutua, la Sí, mutua sí, aseguradora la mutua, de... la claro, mutua, eso es. eso, la mutua. Pues sí, tío, o sea, ¿robaban barcos? Sí, pero tenían convenio de piratas. Arr, ¿sabes? marinero. ¿Sabes? A mí los convenios y los siempre me han gustado mucho. A Ya mí está, tío. los sindicatos me encantan. Ya está, es lo que hay. ¿sabes? El Sindicato del pirata, crimen. tío. Claro, sería sindicato genial. pirata, tío. Sindicato del crimen. A ti Ya está. te gustan esos, ¿no? Sí, a mí me gustan esos. Bueno, Vale, pero vale. dentro de lo que viene siendo el piratismo y el código pirata, Sí. ¿vale? Había cosas que tenían prohibidas también. Eso estaba escrito, está escrito, está escrito. Está escrito. ¿Sabe lo que tenían prohibidos? ¿Qué? Algunos, otros no, pero Sí, más o menos más todos o menos. coincidían en estas cosas, ¿no? Vale. Que eran, 1. Juan, Robar a otros miembros de la tripulación. es que, No se puede robar. perdón, y termino. Termina. Yo lo pensaba, digo, todos se quedan una decimocuarta parteaba del tesoro caro y tú dices, joder, pues le asesino al colega y me quedo con su parte. No puedes. se puede. No bien, puedes, no correcto, puedes. Te correcto. mato, ¿sabes? No puedes. no Muy puedes. bien, kill you. ¿Qué más no se podía hacer? Cuidado con esto, y tenía su porqué. A ver. Jugarse dinero a bordo. Oh. Sí, porque creaba muchos conflictos. Entonces era una norma de no se puede jugar dinero unos No con jugamos otros. con dinero. Porque al final nos matamos 10 de los 20 que somos y no queremos eso, queremos ganar más dinero. Con lo cual Claro, no- eso es. Hostia, pues tenían como norma no se juega No se al apuesta mus. aquí. Concha pina, Hombre, se puede ¿sabes? jugar al mus, pero por Sin la honra. amarracos. Por la honra. Sin amarracos. No, amarracos tiene que haber, será por la honra y no por dinero. Exacto, no por vale, dinero. vale. No se podían llevar mujeres ni niños escondidos en el barco. Vaya. Prohibidísimo, ¿sabes? Claro, porque tú sí, yo no. ¿Eh? Cuidado, prohibido pelearse a bordo. O sea, no puedes robarle, no puedes jugar con él y no puedes pelearte con él. Ojo, ¿Sabes? No se podían limpiar armas. Por si Flípate con se la tontería. disparaba. Por ¿O si qué? se disparaba o se cortaban. ¿Sabes? Entonces las armas no se limpian. Es que estamos sucios, mi sable. Pues agárrame el mío, ¿sabes? Que está más Pero, limpio. ¿y No se entonces? tocan. No se tocan. Qué fuerte. Sí, sí. No sé. Bueno, Bueno, sí. ¿quién soy yo? No, entiendo ¿sabes? que para no tener un motivo para sacarla. ¿Sabes? Que la enseñas Exacto, desde Parguelas, exacto. ¿no? Y el arma de tampoco. la enseñas de Parguelas, eso es. No se podía tampoco desertar en combate. Vale. O sea, ya, No. ya que nos estamos pegando, ya fuego, ya muerte. Sí, no ¿sabes? vale Ya. decir no me gusta. Que luego te corto el brazo yo con un par de chupitos y te doy 180 doblones, ¿sabes? Pero ahora Vale. a saco, A ahí, saco. a saco. Vale. Y tampoco se podía ni hacer fuego, ni empezar incendios, ni fumar cerca de la zona de la pólvora. Hombre, a ver, escúchame, es la norma más bien puesta. Sí, sí.
pero había que ponerla. Pero ponla tú, ¿sabes? O sea, que ten en cuenta que estamos hablando de esa gente que estaba ahí entre Sí, sí, ratas sí, sí, y incestos. Claro. Incestos llenos de mierda, A ¿sabes? ver, Digo, es que... Indacestos. Incestos llenos de fucking mierda. Pero Vale, cuidado vale. porque tenían esas normas, ¿no? Y estaba Hombre, ahí como, esto tiene está sentido. prohibido, ¿sabes? Bien, bien, y lo bien. firmaban al entrar, ¿sabes? Correcto. De hecho, eso último era muy importante, lo Es de que- no hacer un fuego y mucho menos cerca de la zona de la pólvora, porque ten en cuenta que sí, están en el mar, agua, sí. Pero es un barco, es madera. Es un barco de madera, tío. Que no, que no. Exacto, pero no solo eso, sino que muchas veces la mercancía que robaban eran telas, Claro. y además que no solo madera, que había cuerdas, había Tela, las velas, tela. tela de vela, Tela de ¿viste? vela. Alcohol, mucho alcohol, que el alcohol No, arde no, también. Sí, digamos que es bastante inflamable el barco. Y por último la pólvora, ¿no? Pero que estaba como muy... No, o sea, no es precisamente ignífugo un barco No. de esas No, características. no, ¿sabes? no. Ya está. ¿Qué más había dentro del... ¿Cómo se llama esto que estoy contando? Las normas del Sí, Código el código, Civil. el código pirata. Civil de los Código piratas. El código Bueno, pirata. pues por último hablemos de los castigos pirata. Oh, cuidado, aquí. Dentro del Código Civil pirático, Cuéntanos. pues había castigos, efectivamente, ¿vale? Si incumplías el código, cualquiera de los puntos, podía haber castigos durísimos. Durísimos. Sí. Iba a hacer una broma, pero no la voy a hacer. Vale. ¿Qué hacían? Tú dirás. A ver, ¿cuál se te ocurre? De los que... Ponte. ¿Cuál se te ocurre? De los típicos, o de Atarte los al que- mástil durante un Muy día buena, entero. muy buena, ¿Sabes? ok. O dejarte sin ron. ¿Sabes? O dejarte sin ron. O sin fumar. Amigo, o ibas a beber aire. O ibas a beber aire. Pues algo así se me ocurre. Es como de castigos. ¿De qué coño tenemos dentro del barco que es nuestro mínimo placer? Pues hoy no bebes, o hoy no juegas, o hoy duermes aquí, o hoy te No cuelgo se de podía allá. jugar ni hoy, ni ayer, ni mañana. Ni mañana. Bueno, ¿recuerdas? ¿sabes? jugar se podía jugar, pero no apostar Sí, dinero. a las canicas, Eso es. ¿sabes? Pero no a apostar. Te digo, lo más común era abandonarte en una isla ¡Hostias! desierta, que además muchas veces los abandonaban con una pistola, Sí. ¿sabes? Eso Rollo, sale en Piratas del mira, a Caribe. ver, ¿sabes? Y con no una sé. bala. Eso ya es más Disney que realidad. Claro, en Piratas del Caribe molaba. porque Pero le- sí. sí. Otro castigo era latigazos. ¿Cuántos? Pues un huevo, ¿sabes? Un puñado de latigazos, ¿sabes? Claro, claro. Muchos, yo qué sé. Un castigo muy habitual era pérdida de parte del botín. Es decir, o sea, que no eran tan cabronazos. Quiero decir, Ya. oye, pues yo he jugado, me he apostado dinero con otro y tal. Pues te jodes. Cuando robemos, te has quedado sin esta Te has parte. quedado sin Pues esta listo, parte. ¿sabes? Como castigo. No ¿sabes? quiero. Vale. Y luego, pues estaban dos cosas más, que eran la expulsión, que era un... Hasta luego, Lucas. En el siguiente puerto te dejamos y ya no vienes a nuestro barco más, Vale. ¿sabes? Que no era un te tiro al mar. No. Es ya. Y la última, que era... No, es que por lo que sea, a lo mejor he penetrado el ano del capitán sin querer, ¿sabes? Que yo qué sé... Me he caído de mala manera. La muerte. La muerte. También. He penetrado el ano del capitán. Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea, eso es. Qué bueno. Madre mía. Vaya El tela. famoso abandono en una isla desierta que se llamaba el Marooning. Marooning de Maroon. Que es Maroon, que dejar exacto. parado. Sí, sí. Muy bien. Pues eso era real, eso era muy real. Eso, por lo visto, todo esto que Hostia, esa os es jodida, cuento- Pero es que esa es jodida, Sí. Todo esto que os cuento está científicamente comprobado. Scientific. No, en serio, todo esto está escrito por pues por gente que escribía cosas. Morgan y En Truman, aquella época. sí. Había mucha gente que escribía en aquella época, ¿no? Vale. Te dejaban con algo de agua, un poco de pólvora, un arma y poco más. ¿Sabes? O sea, y te decían, ¡ea! Hasta luego. Madre mía, ¡Socio! colega. ¡Ea! ¿Sabes? Mal rollete, Era una condena cruel porque significaba La muerte. dos cosas. Eh. O morir lentamente de hambre o hasta te- que tal, o esperar un milagro que jamás Llegaría. iba a llegar, efectivamente. Bueno, es lo que hay. Bueno, ya está. Algo habrías hecho para dejarte marooning. Marooning, exacto, Marooning. exacto. Cuando algún día os diga alguien, te voy a hacer un marooning. Sí. Pues no, Lo pues no. mismo de ahí viene lo de marrón. Menudo marrón. Es un menudo marrón, ¿eh?
no era como en las películas, ¿sabes? Que te dejan una isla y al rato encuentras unos Sí. cocos, sombra, un plástico, una cascada. Un plástico, Sí, un una móvil, tele- dos barriles wifi, ¿sabes? En el 1600. Claro, te conectas al wifi con el ¡Coño! móvil y te... ¡Anda! coño, si- ¡La liga! Exacto, ¿sabes? Un coco, hoy le voy a llamar Wilson al coco, ¿sabes? Uy, qué Wilson. bien. Mis huevos, Mis Wilson, huevos, ¿sabes? sí, Muere, coño. Sí, muy fuerte, ¿eh? Qué En soledad. fin, vamos a entrar ahora en un punto muy guay y muy concreto, Vale. que son esos piratas famosos, Eso. guapo, qué guay, Eso quiero yo. famoso, vale. El Drake, Todo el guapos, Morgan, serios. el Barba Negra, de todos estos. Y con esto ya arrancamos el final del capítulo. Joder. Arrancamos el final del capítulo. Bravo, obvio. Que va a durar 1 hora y cuarto el final del Me, capítulo. me Vale, gusta. vale. Me gusta tu final. Ea, Ea. el primero de ellos, Oh, yeah. y probablemente el más famoso de la historia. Vamos a hablar Barba Nigga. de Barba Negra, Oh, yeah. el influencer del terror. Es que es verdad, ¿eh? Cuéntanos, Obies. Efectivamente, amigos, De si acuerdo. hay un pirata que representa el mito del pirata, ese es Barba Negra. Su nombre real era Edward Teach o Teach. Edward Touch. No, Teach. No. Hay fuentes que le han escrito de las dos maneras. Yo te digo Teach. Para mí Vale, siempre es Teach. pues yo voy a decir siempre Touch, ¿vale? Perfecto. Porque ya está. ¿sabes? Cojonudo. Pero es verdad, por lo visto, Sí. es que no es lo mismo, es Edward TH Mm. o Edward THA Sí. TCH. TCH. Thatch. Ya. Algo así como Thatch, Sí. ¿sabes? Pues está escrito en varios sitios como tal, ¿no? Debía ¿Sabe? ser Edward. Edward. En cualquier caso. El Edwin. Bueno, vivió a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y su carrera pirata fue relativamente breve, pero su imagen quedó en la retina de todos para siempre. Yes. Y eso es algo muy interesante. Barba Negra no solo era muy violento, era un genio del espectáculo. Entendió algo básico en la piratería de aquella época. Si das miedo antes de combatir, quizá no necesites combatir. Eso es. El combate naval era peligroso para todos. Aunque ganaras, podías perder hombres, dañar el barco o quedarte sin parte de tu mercancía. ¿Para qué llegar a ese término? Así que lo ideal era que el enemigo se rindiera antes de pelear. Y Barba Negra construyó un personaje aterrador para lograrlo. Es que es la polla. Este hombre, y esto mola muchísimo, Sí. llevaba una enorme barba negra. Eso es. Cuando digo enorme, significa que le llegaba hasta por debajo de los tobillos, De los ¿viste? tobillos. Era enorme, llegaba Sí, hasta, sí, hasta el un ombligo. Hay algunos barbote que que lo relatan una barba hasta el ombligo, ¿no? Madre mía. Se colocaba, pero cuidado con esto, mechas encendidas bajo el sombrero, Eso entre es. el pelo y la barba, de forma que aparecía rodeado de humo durante el abordaje a los barcos. Ahí está. Y ahora, querida moneda, Yes. imaginaros estar en un barco mercante con vuestro azúcar, por ejemplo, vuestra caña de azúcar ahí, ¿sabes? Tan Estamos tranquilo. con la caña de azúcar, azúcar. Azúcar. Estamos con la caña de azúcar, y de repente, ¡boom! Miras alrededor, ves un barco y encima de ese barco un hombre con el pelo humeando. ¡Es Y- Barba Negra! Bastante nervioso estás tú ya como marinero, Sí, sí. como para que de repente aparezca un señor enorme, con una barba enorme, armado hasta los dientes y con humo saliendo de la cabeza como si fuera una barbacoa satánica El espectáculo, heavy, tío, ¿sabes? el espectáculo. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahí la gente, bastantes veces por lo visto, los barcos mercantes no decían, vamos a negociar con este, No. ¿sabes? No. No. Decían, ¿sabe usted qué? No Vámonos. se quiere expresar usted que este es mi azúcar, este es mi tabaco, Y pa' este usted. es mi reloj, este es mi autoestima, este es mi ano, ¿y qué más necesita usted? Que se lo estoy dejando Se lo todo doy aquí, todo. gratis y me voy. Se lo ¿sabes? doy De todo. lo que fuera. Vaya tela. Exacto. ¿Cuál fue el barco más famoso de Barba Negra? Oh, pues no el me acuerdo. Queen Anne's Revenge. Queen Anne's Sí, Revenge. la venganza de la reina Ana. De la reina Ana. ¿Sabes? El Queen Anne's Revenge. Bueno. Fue originalmente un barco francés que Barba Negra capturó y transformó en una máquina de intimidar. Oh. Lo armó con infinitos cañones,
a los laterales, como bien técnicamente se dice, de un barco, lateral de este lado y del otro. Babor y estribor. Y lo convirtió en su buque insignia. Qué bueno, tío. El Queen Anne's Revenge fue el buque insignia de Barbanegra. De Barbanegra. ¿Vale? Pues ya lo sabemos. Con este barco bloqueó el puerto de Charleston en Carolina del Sur en 1718. Coña. Y esto fue una jugada tremenda de Barbanegra, porque no entró en plan discreto, ¿sabes? Lo que hizo fue bloquear el puerto, capturó barcos, tomó rehenes. Pero lo más curioso de todo esto es que tenía a toda la costa acojonada diciendo, un solo tío con un barco nos ha bloqueado la ciudad. O sea, nos ha capturado a todos los barcos, a todos los rehenes. ¿Y sabe lo que pidió a cambio como rescate para todos esos rehenes y los barcos? ¿Qué pidió? Flipas, y esto mola mucho. No pidió oro, no pidió riqueza, no pidió alcohol. Pidió medicinas, tío. ¡Anda! Para los suyos y para él. Pidió medicinas, y esto es muy revelador y está escrito. El tema es que la vida pirata tenía tanta épica como quisieras, pero al final una de las mayores necesidades de una tripulación de un barco pirata era un puto y jodido botiquín, cabrón. ¡Maldita sea! ¡Dame un jodido botiquín! ¿Sabes? Es como si un villano de James Bond secuestra una ciudad y cuando están ahí todos a punto de tal, dice, quiero un ibuprofeno y unas vendas y un Fortasec. No te olvides del Fortasec. Pues haberlo dicho antes, coño. Toma, Exacto, cógelo, tío. joder. No hacía falta Terrible, toda esta tío. historia. Ya, no, qué fuerte. Es así, macho. Pero dice mucho de él, Bien. O sea, Bueno, bien. pues, o sea, por en lo ese menos se momento preocupaba. capturó un puerto entero de Por lo menos- Charleston. Y se preocupaba por su peña. Y bueno, es lo que necesitaban. Probablemente sería para él también, ¿no? Sí, Quiero también, decir, que ya. No, pero bueno. ¿Cómo murió Barbanegra? Te preguntarás. Ay, ¿cómo murió? Barbanegra murió en combate en 1718 enfrentándose a fuerzas enviadas por el gobernador de Virginia. Oh, yeah. ¿Sabes? The Virgin Company. Un comodoro. La batalla está escrito que fue brutal. Epic. Según los relatos, recibió varios disparos y cortes antes de morir. Después, le cortaron la cabeza y la colgaron del bauprés. Vaya, que es el Bauprés. Buena pregunta. Yo me hice la misma y lo busqué. ¿Y? Resulta que es el palo grueso y resistente que sobresale horizontalmente o inclinado hacia adelante desde la proa de una embarcación. Ese que está así. Ese que está así. Vale. Exacto. Ya. El Iniesta. hasta el infinito y Más más allá. allá. ¿Sabes? Entonces le cortaron la cabeza y la colgaron del palo ese que sale por delante. del Vaya barco, tela. ¿sabes? Como advertencia, ¿vale? Disuasorio. ¿Por qué Barbanegra funcionó tan bien? Bueno, pues porque era mitad pirata, mitad personaje. Eso es. Funcionó y funciona también, ¿no? Hoy en día. Era un criminal, sí, pero fue un criminal que entendió la necesidad de la teatralidad Tal del cual. miedo. Te digo otra persona que hizo eso y lo hizo muy bien. Sí. Nuestro querido Adolf. Ah, amigo, Adolf Mir. dices, ¿no? Adolf Mir. Claro. Abre, soy el del gas. Ese. Ese. No, Adolf ¿verdad? Mir. La teatralidad de Barbanegra y de mucha otra gente a lo largo de la historia es la clave, tío. O sea, es lo que tú has dicho. O sea, si yo ya consigo de primeras intimidar o véase impresionar o véase lo que sea, tengo medio trabajo hecho. Ya vienes con por no miedito, decir, ¿sabes? claro, ya vienes con los huevos acariciados. ¿Sabes? Sí. Qué Si bueno. Barbanegra tuviera hoy cuenta de TikTok, Buah. sería el típico que aparece la pantalla en negra con mucho humo, ¿sabes? Muy místico, una música muy épica y sí. Crack. Y pondría saldría Loquendo diciendo, saldría escrito un subtítulo que pondría POF. Bloqueo Charleston por un paracetamol, Por ¿sabes? un paracetamol. El point of view, ¿sabes? Point of view, sí. Sí, Hostia seguro. puta. Pero bueno, lo bueno es que fue en otra época. Bueno, hemos hablado del pirata más famoso, Barbanegra. sí. Barbanegra, sin duda. Oh, yeah. Y ahora vamos a hablar, como os decía antes, de las piratas más famosas, de es la verdad, es historia verdad. de las piratas. Pues cuéntanos, Obies. La cámara es tuya, amigo. Cuando pensamos en piratas, solemos imaginar hombres. Hombre, sí. Pero que sepáis que hubo mujeres muy importantes y muy piratas ellas, y algunas fueron absoluta y totalmente salvajes, ¿vale? Vamos a hablar en concreto de 3 de ellas, y la primera es Annie Bonny. Annie Bonny. Hay una
para los que tengan hijos como yo, Sí, yo hay también. unos dibujos en la tele que se llaman Santiago de los Mares, Sí. que son unos dibujos de tal. Pues una de las malas, de las Es piratas Annie malas, Bonny. se llama Bonnie no sé qué. Bonnie Tyler. Pues está basada en esta persona. Todos los que hayan visto Santiago Sí. de los Mares, que sepáis que Bonnie Bones Bonnie Bones. se llama ahí, está basada en Anne Bonny, ¿vale? Muy bien. Anne Bonny. Anne Bonny. Anne Bonny, vamos a ello. Vamos, dale, Anne es todo Bonny tuyo. nació en Irlanda, aunque acabó en el Caribe. Su vida empezó como una puta novela. Ujú. Era hija legítima, ilegítima. Ah, Era las dos cosas. Era hija legítima y legítima. legítima. Vale. Era hija ilegítima. Se trasladó con su familia a América. Tuvo fama de tener un carácter fuerte y terminó en Nassau. Que Nassau era uno de los mayores centros piratas del Caribe. Ujú. ¿Vale? Allí conoció a Calico Jack Rackman. Calico Jack Rackman, ese me suena un huevo. Calico Jack Rackman fue un famoso pirata, no tanto por ser el más temible, sino por su bandera. ¿Qué era? La famosa calavera con dos sables cruzados. Eso. Una de las imágenes piratas más reconocibles del mundo era la bandera del marido de Anne Bonny. De Anne Bonny. El Calico Jack Rackman. Calico Jack Rackman. Era este tío que en vez de una bandera normal llevaba una calavera con dos sables Oh, cruzados. yeah. Qué bueno. Anne Bonny dejó a su marido actual de aquel momento y se unió a Rackman, Ujú. ¿vale? Se unió a Calico Electrónico. Jack Sí, sí. Rackman. Según los relatos, peleaba vestida de hombre, ¿Mm? bebía, combatía y no tenía pinta de pedir permiso para absolutamente nada nunca. Mm. Anne Bonny representa algo muy interesante. En una época donde el papel de la mujer estaba hiperlimitado, Sí, sí. ella eligió una de las vidas más peligrosas posibles. Puta jefa, ¿eh? Abordar barcos. ¡Abordaje! Puta jefa la tía, ¿eh? Ya toma Sí, por sí. culo, ellos que deis como estas Y mierdas. le dieron un par de agujas y le quedaron preciosos los barcos, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Has entendido el...? ¿Sabes? No. Pues Sí. se fue a abordar Ya, barcos. abordar. O sea, abordar, Ah. abordar. Chistories. ¿Sabes? Ay, estúpidos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hablando de Anne Bones, Anne Bonny, Bo- Anne Anne Bonny, Bonny. Anne Bones, ya no me acuerdo, Anne Bonny. Sí. Esto va un poco lento porque es posible que se me apague esto y tenga que encender otro ordenador, No ¿vale? pasa nada. Vamos a hablar ahora de otra gran pirata que se llamaba Mary Read. Mary Read. Mary Read. Mary Read, ¿vale? Vale. Mary Read también tiene una historia brutal. Cuéntanos. Desde pequeña, según los relatos, fue vestida como un chico por cuestiones familiares y económicas. Más tarde, sirvió como soldado y acabó en el mundo marítimo, como tantos otros. Qué fuerte. Terminó uniéndose a la tripulación de ¿a qué no sabes qué famoso pirata americano? No. Calico Jack. Ah. Donde conoció a la que entonces se fue haciendo su amiga poco a poco, Anne Bonny. La leyenda dice que Anne primero se interesó por ella pensando que era un hombre, Ujú. hasta que Mary le reveló que era una mujer. Y las dos acabaron siendo las figuras más feroces de aquella tripulación. Qué guay. El momento más famoso llega cuando el barco de Calico Jack fue capturado. Según la historia tradicional escrita, muchos hombres de la tripulación estaban borrachos o estaban escondidos bajo cubierta durante aquella captura, mientras Anne Bonny y Mary Read luchaban. Tras la captura, Calico Jack fue condenado y ejecutado. Anne Bonny, supuestamente durante la captura, le dijo algo demoledor. Si hubieras luchado como un hombre, no tendrías que morir como un perro. Oh, Dios. Joder. Estamos hablando de una frase probablemente adornada por la leyenda, pero narrativamente Sí, te cuadra. es oro. Ya ves. Es buenísima. Ostras, chaval, qué Anne tías. y Mary Tías. también fueron condenadas, pero ambas alegaron estar embarazadas. Vaya. Ay, qué curioso. Lo que consiguió Ah, retrasar su ejecución. O sea, amigo. palmaron igual. Mary Read murió en prisión. Ah, El destino final de Anne Bonny es incierto. no se sabe. Algunos creen que fue liberada y vivió muchos años, Ujú. y otros no. Y otros no. Otros no lo creen. Otros no lo creen.
Y ya está. Oye, bonita historia de las dos chicas ahí unidas y saco. Dos piratocas, que los flipan por las los hombres piratocas. que me tienen ya hasta los huevos. Pero bueno, vamos un puntito más allá Venga. y vamos ahora con la puta ama La china esta. Qin Shi. Sí, joder. Esta tía, la puta ama, la vais a ver. Ahora sí llega Qin Shi, la reina absoluta de los mares del Caribe. Los yakuza, ¿no? Que me he contado. ¿Y por qué hablamos de Qin Shi? Porque sí. Porque sí, hablamos de mujeres piratas. Anne Bonny y Mary Read son famosas, pero Qin Shi... Qin Shi, amigos. Sí que lo La es. puta Qin Shi jugaba en otra puta liga, amigos. Qin Shi fue una pirata china de principios del siglo XIX. Oh. O sea, ya tenía, ya era 1800. más lista, más guapa, más alta, más china Más que las avanzado en el anteriores. tiempo. Empezó, Doble de chino. empezó siendo una prostituta en Cantón. Venga, vamos. Y se casó con un poderoso pirata, Zheng Yi. Zheng Yi. Sí, vale. Zheng Yi. Vale. Era Qin Shi y Zheng Zheng Yi. Yi, Todos sí. son iguales. Es lo que tiene. Ya, Paco. Tras la muerte de su marido Zheng Yi, lejos de quedar apartada, decidió tomar el control de su Confederación Pirata China. Oh, ¿Sabes? ¿Sabe lo que pasa? Que cuando murió su marido y tomó el control, resulta que aquella confederación no era un barquito o 4 barquitos, ¿sabes? eran mazo. Hablamos de una flota enorme, hablamos de cientos de barcos y decenas de miles de hombres a su mando. Hostia. Decenas de miles de hombres al mando de una china loca llamada Qin Shi, ¿sabes? Sí. Bueno, pues Qin Shi dirigió una de las organizaciones piratas y delincuentes más grandes de la historia. Qué fuerte, chaval. Y yo no la conocía, No, yo tampoco. pero lo flipas con Qin Shi, ¿sabes? Adelante. Además, se cuenta de ella que era organizada, era implacable y además era muy inteligente y estratega. Ahí está. Tenía un código estricto. Y cuando digo estricto, digo que si robabas un botín común, Estabas te jodido. ejecutaba. A tomar por culo. A tomar por saco. Si desobedecías órdenes, te mato. castigaba brutalmente. Y si violabas a una prisionera, Uh. te ejecutaba. ¿Sabes? O sea, no había ahí más... Claro que una sí. prisionera, tío. ¿eh? Claro que sí, ¿eh? La tía lo tenía Muy claro. bien. Su estructura era bastante militar. Esta sí que era Sí, muy o- Adolf Mir, ¿sabes? Por lo visto. Adolf Mir. Sí. La marina china intentó derrotarla, pero también lo intentaron los portugueses y los británicos, ¿sabes? Claro. Y todos ellos, la marina china, los portugueses y los británicos, tuvieron muchísimos problemas con ella y fue muy difícil Fíjate, ¿eh? batallarla, ¿no? Lo más impresionante es cómo acabó. Qin Shi negoció una rendición favorable. No. Flipa la tía lo lista que era, ¿eh? Después ver, de a llevar ver. una hiperflota, pues consiguió, durante una de sus batallas que perdió, consiguió conservar riqueza y incluso consiguió evitar una ejecución masiva para De muchísimos peña. de los suyos y terminó Bueno. viviendo tranquilamente el resto de su vida. O sea, Puta jefa. una tía que se metió en el crimen marítimo, Y salió. mandó sobre una flota gigantesca y puso en jaque a gobiernos y se le tiló mejor que muchos directivos de hoy en día de Taiwán. Todo te ha venido por flota, pero flota. Claro, pero flota, sí. Una se flota se gigantesca. se Sí, clive sí, así, pero ya ¿no? me he ido liando a las A no cosas, ser de que macho. quisiera decir frota, pero... Flota de barco. Y salió un poco indemne, por lo que me cuentas. O sea, muy no, bien. no, salió del todo indemne. Qué de la puta tía, o sea, madre, encima macho. consiguió, ¿sabes? Oye, pues doble mérito. Qin Shi no fue una pirata mujer. Fue una de las mayores piratas del mundo. Punto. Y pelota. Qin Shi. Pues sí, que me ha molado Qin Shi, ¿eh? Sí que te ha molado, Qin Shi. La Qin Shi, cuidado, ¿eh? Bueno, y ya por último y para acabar, Ajá. tengo un último puntito, Venga. ¿sabes?
Cuéntame. que es desmitificando cosas de piratas. Vale, ¿Vale? adelante. Entonces vamos a darle un poquito ahí de vidilla a este último puntito, Vale, como tú quieras. Yo voy a contar cosas muy guays de esto, sí que se lo podéis contar mañana o pasado en la cena cuñado. a vuestro padre, a vuestra hermana, a vuestro cuñado, a vuestro tío, abuelo, a quien queráis, Pues ¿vale? adelante, hoy es Ea. el siguiente bloque. Vamos a ello. Tesoros, mapas, cofres y otras falsedades y verdades de los piratas de la época de los piratas de oro que surcaban los mares de la antigua Grecia, no, sino que del Caribe y las áreas hasta España y otros sitios que lo vais a flipar en colores. Cuéntaselo a otro. Me curra el título, ¿eh? Sí, me ha encantado. Vale, desmitific. Ea, cuando pensamos en piratas, ¿en qué pensamos? Sí, tesoros, cofres, tal. En un mapa viejo, Eso es. en una isla secreta, ¿sabes? En una X roja pintada en La un X mapa, siempre en un marca cofre lugar. lleno de monedas, en un esqueleto apoyado al lado del cofre. Sí. Dime que no. Es ¿sabes? Willy el tuerto. Está el Sí, esqueleto sí, sí, y sí. el cofre ahí que dices, pero ¿y este inútil? Ya te encontró el tesoro y ¿Qué hace vamos ahí? moro aquí abrazados, ¿sabes? Es lo que hay. Pero la realidad es menos cinematográfica que todo esto. Como ¿sabes? todo en general. ¿Qué robaban los piratas? Vale, robaban azúcar, tabaco, cacao, café, especias, telas, Mercancía. armas, medicinas cuando podían, herramientas, ron y también, efectivamente, plata, monedas, joyas, etcétera, cuando se podía. Pero era como no Sí. era su objetivo principal. Claro, ¿no? ya que estoy. Además, robaban esclavos y una de las cosas más habituales era robar el propio barco. Claro. Entonces ahora mi flota no es solo un barco, sino que flotan dos barcos. Ya flotan ¿sabes? dos. Claro, exacto. Todos flotan aquí. Muchas abajo. veces el tesoro era una carga de azúcar, ¿sabes? Sí, Lo sí. cual no suena tan épico, pero, hostia, luego eso lo vendían en puerto y se sacaban ahí unas euritas. Yo me acuerdo un ¿vale? juego de PC que había que se llamaba Piratas del Caribe, que es verdad que no tenía licencia ninguna, no estaba Jack Sparrow, no estaba tal no sé qué, pero era precisamente que tú tenías tu barco tal no sé qué, y muchas veces cuando... ¿Qué nombre más curioso se les ocurrió, no? Claro, no, se fue a la par, pero no tenía licencia, pero era buenísimo, y claro, cuando tú abordabas un barco, la movida estaba ahí que podías decir, me quedo este barco, porque... Me lo quedo. Me lo quedo porque mejoro el que tengo. Ya está. Exacto, efectivamente. Mola mazo. Otro falso mito. Sí. ¿Enterraban los tesoros? Pues debe ser que no, claro. ¿O sí? O sí. En general, no era lo habitual. Vale. ¿Por qué ibas a enterrar un botín si podías gastártelo? ¿Sabes? Efectivamente. Y ellos eran más de vivir la vida y ya está, ¿sabes? Claro. El pirata medio pensaba, voy a emborracharme, voy a pagar compañía, particularmente compañera, voy a comprar ropa, que la mía lleva infinitamente Sin lavar. Rota, ¿ropo? Ropo. Lleva Rota infinitamente ropa. Lleva infinitamente ropo. Oye, Porque estabas pensando en ropa rota. sí, el que no entienda eso, porque... Ropa vieja. Que lo busquen en la encarta. Ahí está. Compraban armas Claro. y sobre todo, oye, voy a gastarme el dinero porque probablemente mañana muera de alguna enfermedad. Eso con lo es. cual, ¿para qué ¿Para coño qué quiero yo hacer un depósito? Exacto, o sea, es lo que hay, ¿sabes? Ujú. Hubo algún caso de botines escondidos. El más famoso es del Capitán Kidd, que supuestamente enterró parte de su tesoro, pero eso sí, la imagen del mapa pirata con una X, eso viene mucho más de la literatura Sí. y de... De hecho... Hombre. Viene en concreto de La Isla del Tesoro, Claro, de con Robert Louis Stevenson, que De fue el eso se primero que trata. escribió ese tema de la X y del mapa y tal y cual. ¿no? Sí. Pero la pregunta es, ¿había mapas del tesoro? ¿Ah? No como los imaginamos. Tell me, ¿sabes? obvious. O sea, los mapas existían. Sí, claro. Los mapas existían y entre ellos, pues oye, seguían haber. dibujando rutas y zonas y mapas, pero no existía ese mapa con una calavera, con una línea de puntitos, Ti, 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 ¿sabes? ti. Y con una X gigante. Ya. ¿sabes? Eso es mucho más ficción que historia. Pero sí se utilizaban mapas, Hombre, claro. claramente, ¿no? Con lo cual, que los piratas usaran mapas, sí. Que tuvieran línea de puntos y una X, No. no, ¿sabes? Eso no. Eso Vale, no. ok. Siguiente mito. Todos los piratas decían "Arr". Ya, ¿de dónde mierdas viene eso? La forma clásica de hablar de un pirata viene mucho del cine. Sí. Especialmente de actores que interpretaban piratas Arr. con acento del suroeste de Inglaterra, Mm. ¿vale? No es que todos los piratas del Caribe fueran por ahí diciendo "Arr", como si fueran una moto arrancando Vale. mal, ¿sabes? Y- Arr. Arr.
Había piratas ingleses, franceses, españoles, neerlandeses, africanos, portugueses, chinos, de tot. yo qué sé, irlandeses, escoceses, allí, muchas veces, senegaleses. de todo, senegaleses, Sí, exacto, sí, sí, de sí. muchos otros orígenes, ¿no? Así que el barco pirata probablemente en vez de ar tenía que sonar como... Pues yo qué sé, pues como el típico grupo de WhatsApp de colegas del pueblo, ¿sabes? Que cada uno habla de sus mierdas y le da igual a todos, ¿sabes? Sí. No decían ar. Ya, Solo que- decían algo muy similar los del suroeste, hemos dicho, de Inglaterra. De Los del Inglaterra. suroeste de Inglaterra sí que hablaban como con ese... Sí, pero que no ¿sabes? era lo común. Pero no es lo común. Vale. ¿Llevaban un loro? Molaría tanto que sí. ¿Podría tener un pirata un loro? Es que todo viene de Robert Louis Stevenson. Sí, podría tener un loro. Es que Te esperaba que no, pero sí. Es que el Long John Silver tenía un loro. Los loros y animales exóticos podían formar parte y a menudo formaban parte, de hecho, del comercio entre el Caribe y zonas tropicales, pero no era obligatorio tener un loro como un pirata, ¿no? Vale. Es más, normalmente los loros eran parte de su botín o parte Sí. de algo que querían vender luego al llegar a tierras cuando europeas fuera. o lo que fuera, ¿no? No había un kit de pirata Sí. que dijera, tienes que llevar un Parche. sable, un sombrero, un parche, el loro... piensa una frase intimidante para decir, ¿sabes? Rarum. Y ensúciate un poco los sobacos. Sí. ¿sabes? No, ese kit no existía, No. ¿sabes? El loro es más, de nuevo, un símbolo literario Sí. más que real, Perdón. ¿no? O sea, lo que decías tú, ¿no? Viene un poco de la literatura, Sí. aunque, repito, sí que capturaban animales y, entre otros, loros, y que sí Que está podía escrito por haberlo algún tenido lado alguno, claro. que había algún... Sí, esto es como todo. Puede que de repente exacto. hubo algún pirata que de repente sí que tuvo un loro y ya como que se piensa o se generaliza. De hecho, lo que se dice es que precisamente mantener un animal vivo en un barco en el que la gente está llena de hambre, hay humedad, hay caos, hay enfermedades y tal, pues no era la prioridad. Es ¿sabes? complicado. Era como se ha muerto el loro, es como comámonoslo, Claro, ¿sabes? me suda la polla el loro. fuera, ¿sabes? Tal cual. Tal cual. Siguiente mito, y penúltimo o antepenúltimo. Vale. La pata de palo. Vale. ¿Tenían los piratas una pata de palo? Por todo lo que me has contado, sí. Sí. Ahí está. Hubo marineros mutilados, muchos. Ahora, es decir, los combates navales provocaban heridas, pues como hemos hablado, ¿no? Lo que hemos Terribles, dicho. ¿no? Muy feas, muy de perder una pierna Sí, por sí, un sí. cañonazo o por una infección que se le ha ido subiendo. No había que amputar o lo que fuera. Vale, lo que hemos dicho, sí. Ahora, ¿todos los piratas tenían pata de palo? Hombre, no. No, la mayoría eran amputados y vivían cojos toda su Como no hacía puta falta vida, pata de ¿sabes? palo. Pero sí es creíble que algunos veteranos acabaran con prótesis bastante rudimentarias. Claro. Que es decir, un palo. Una un palo. pata de palo. Y hablamos de veteranos, o sea, hablamos de ese pirata que con 19 años le amputaron una pierna de un cañonazo, ¡boom! Y estuvo hasta los 32, entiéndeme, o 28. Viviendo, que ya es viviendo un- sin pierna, y a los 28 dijeron, coño, ponte el palo, coño, y así. ¿vale? Entonces, Vas un poco a saber. había algunos que tal. Que vivir hasta los 32 ya era un logro. Exacto. O sea, En cualquier caso, esos piratas no eran bien vistos. O sea, la pata de palo no era un accesorio guay, ¿sabes, rollo? Mira Ya. qué funda me he comprado para el iPhone. No, no. Era una desgracia con forma de mueble, ¿sabes? Era una Ya. mierda. sí, No, es ya. como... Ya te Era como, comprendo. este es un inútil, ¿sabes? Eh. No puede asaltar un barco, no puede ayudarnos a A subir hacer al la mástil mierda. mayor a tal. O sea, era como un poco un tonto. Teniente ¿sabes? Dan. Sí, sí. El parche en el ojo y estamos terminando. Vale. El parche podía deberse a una lesión real. Sí. Efectivamente. Cualquier cosa. que O te no. diera. ¿Sabes? Y ahora te explico por qué. Ah, claro, ya. También hay una teoría popular que dice que algunos marineros podían usar un parche para mantener un ojo adaptado a la oscuridad y así ver more significa ver mejor en pirata. Vermore, ¿sabes? Vermore, Texas. Y así ver mejor cuando bajaban bajo la cubierta. Ah, claro. ¿Sabes? Porque fuera siempre mucha luz, mucho mar, mucho reflejo. Hostias, qué bueno. Pero al bajar ahí debajo de la cubierta, era como, "Uy, no veo". Entonces, Pues sí, ve, porque te cambias el parche y ya toma por culo. exacto. Hay incluso quien dice que se los ponían antes de los asaltos para efectivamente cuando entraban al otro barco y asaltaban el otro barco y saltaban dentro del otro barco, poder entrar y cambiarse el parche de ojo y ver perfectamente a los enemigos que les estaban esperando en la oscuridad. Qué fuerte, ¿sabes? chaval, qué Sí, sí. guapo. Es una idea bastante interesante, aunque no está muy claro que fuera una idea
documentada práctica Hostia. pirata de forma general, ¿no? Pero te la compro. Pero como concepto funciona. Sí, O sea, sí, sí, efectivamente. te la compro. Un ojo para cubierta, otro ojo para el interior. Para el de la interior, cubierta, ya ¿sabes? está, perfecto. Tecnología punta del siglo XII. Pues escucha, ¿sabes? seguro que funciona mejor que mucha mierda de ahora. Sí, sí, no te digo yo que no. ¿sabes? Correcto. Y 2 cositas más, Vamos. y esta es muy interesante. Caminar por la famosa tabla. La quilla, claro, así. Exacto. El famoso walk the plank. Walk the plank. Walk sí, the caminar plank. por la tabla. Caminar por la tabla es uno de los grandes iconos piratas. Y- Pero históricamente no parece haber sido una práctica tan común como muestran las películas. Vaya. Los piratas tenían formas mucho más directas y crueles de matar o castigar a alguien. Sí, no hacía falta. Exacto. Si querían deshacerse de alguien, no necesitaban montar una coreografía con una tabla y un discurso público y una espadita empujándole, pinchándole el culete, ¿sabes? Ya. Directamente le disparaban y lo tiraban por la borda. A tomar por Déjate saco. de mierdas, De ¿sabes? mierdas. O lo abandonaban en una isla, O lo que hemos dicho. o lo ejecutaban colgándolo del palo mayor o algo así, ¿sabes? Pero lo de la latigazos. tabla es como muy cinematográfico. Mito. Y muy Vale, un mítico, mito, muy ¿sabes? bien. Sí, tal cual. Bravo, ¿ves? Y tengo la última Vale. que no os voy a poder leer. No puede ser. ¿Qué pasó, güey? Murió el PC, la última. Ponlo en el no, móvil. espera, no, que está intentando imprimir. Vale. No imprimas, ¿viste? No imprimas, boludo. Venga, y la última que tengo Venga, la última. es Contanos, obvios. que después de todo lo que hemos hablado, podemos decir que los piratas eran unas personas libres y felices, Ujú. ¿no? Oye, los piratas, Bueno, sí. al final, Mejor- tenían esa libertad que no tenían los marineros. Eso, a mí me ha quedado claro que mejor Exacto. que ser marinero era Sí, ser pirata. sí, sí, Vale. que muchos otros oficios, ¿no? Vale. Y coño, y que es verdad que al final es lo que te digo, ¿no? La vida pirata, la vida mejor, sin trabajar, sin estudiar, pero con la botella de ron. O sea, el mito ha llegado hasta nosotros como esa gente Libre, que tiene esa sí, libertad claro, y tiene ese hago lo que me sale de los huevos cuando quiero. es lo y que tal te he y empezado cual, y diciendo bla, yo. bla, exacto. Es lo que hemos empezado hablando. Absoluta y totalmente falso, como hemos ido desmintiendo en cada uno de los segundos de este capítulo. La piratería daba libertad comparada con ciertas formas de vida legal en aquel momento. Sí, pero era una libertad muy peligrosa. Ujú. Podías hacerte rico, pero también podías morirte de una Morir. infección de mierda absurda. De ¿sabes? 300 Podías ser maneras, ahorcado, claro. podías naufragar, podías acabar abandonado en una isla, podías ser traicionado por tu tripulación, podrías recibir un cañonazo de repente en la oreja, ¿sabes? Ya está. Que te convierte en recuerdo así en un momento. En ¿sabes? recuerdo. Entonces, en recuerdo de Mario. y En una recuerdo de oreja Mario. ahí, ¿sabes? Una oreja. ya La ves. vida pirata no era definitivamente una aventura de verano, era una apuesta desesperada por vivir mejor. Bravo, Bies. Y hasta aquí, queridos amigos y queridas amigas, querida monada Bravo, y querido Bies. Mario, la piratería. La piratería. Oye, muy interesante, ¿eh? ¿Sabéis qué? ¿Qué? Tengo un pequeñísimo especial Oh. con unas pequeñísimas cositas también. Unos detallitos, unos temas interesantes así de pirata, ¿viste? detallitos. Anda, mira. Que os contaré en un ratito, justo después Bueno, de que mira, escuchéis mira. esta despedida épica. Muy bien. ¿Por qué? Porque efectivamente tengo una despedida épica. Despedida épica. Vámonos, vámonos. Cuéntanos, Obies. ¿Te pongo tu cámara? Lo que quieras. Sale. Venga, pues estoy Lo aquí. que quieras. Estamos los dos. Dice, Dice. al final, los piratas siguen fascinándonos hoy en día. No me gusta tanta epicidad, mejor así. Vale, así. Eso. Al final. Al final, los piratas siguen fascinándonos hoy en día. Ujú. Porque fueron criminales, sí, violentos, también, sucios, muchísimo. Probablemente olían como una lonja abandonada en agosto. Pero también vivieron en una época en la que el mundo se estaba repartiendo a cañonazos. Los imperios robaban con bandera. Los comerciantes traficaban con medio planeta y la ley dependía bastante de quién tuviera el barco más grande. Así es, amigos. En ese mundo los piratas fueron los hijos bastardos del comercio, la guerra y la desesperación. No eran héroes, pero tampoco eran solo villanos de cuento. Eran desertores, ladrones, marineros explotados, asesinos, aventureros, oportunistas y supervivientes. Gente que eligió la vida brutal porque la vida legal
que les ofrecían Era una mierda. tampoco era precisamente una maravilla, era más bien una mierda. Una bazofia. Y esa es la gran ironía, amigos. Nos imaginamos a los piratas buscando tesoros enterrados, pero quizá el verdadero tesoro, para muchos de ellos, era algo mucho más simple. Era no obedecer a nadie. Aunque fuera durante poco tiempo, aunque acabara mal, aunque el precio fuera vivir entre ratas, pólvora, escorbuto, puto, ¡Scorbuto! y la posibilidad bastante real de terminar colgado en un puerto mientras alguien decía, ahí va otro que quiso ser libre. Ahí te quedas. Así que ya sabéis, amigos, si alguna vez pensáis que la vida pirata Es la vida mejor. es la vida mejor, recordad que no solo era ron, mapas y aventuras, era hambre, miedo, olor a humanidad vencida Madre mía. y una probabilidad altísima de perder una pierna en horario laboral. Sí, así. Pero como historia hay que reconocerlo. En la polla. Los piratas funcionan de maravilla. Joder, que sí funcionan. Así que ya sabes, amigo, si no quieres acabar como un pirata, Cuéntaselo. a otro. Cuéntaselo a otro sí. Cuéntaselo a otro sí. Cuéntaselo a otro sí. Y dale al like, cuéntaselo a otro sí. Y suscríbete. Y suscríbete.